La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Cafetera, hola Fernando, hola María, hola Pilar, soy Rebeca y os hago este audio para comunicaros que por fin soy mecenas, ya formo parte de la Resistencia y estoy muy contenta con ello. Os escucho desde hace algunos meses y creo que os descubrí a través de los compis de Carne Cruda, aunque no lo recuerdo muy bien ahora. Y bueno, deciros que ahora os escucho con más frecuencia durante este confinamiento y agradeceros vuestra visión calmada y sosegada de todo. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. You heard about that last night. By pausing immigration, we'll help put unemployed Americans first in line for jobs. Pero esto va a afectar a la globalización tal como la hemos vivido hasta ahora. Va a afectar también los planteamientos del neoliberalismo dominante. El Estado va a asumir un nuevo papel. Well, what we need is, in this crisis, either we all sink or we all float. Spain wants everybody to float, for sure. Valorando la situación del mercado, ha adoptado el precio de 0,96, precio máximo de venta al público de 0,96 euros, que entendemos que no obstaculiza que funcionen los mecanismos de mercado habituales. Hay otras categorías de mascarillas, en concreto las higiénicas, que sabe usted que hemos regulado recientemente mediante 3 normativas UNE, que también vamos a regular próximamente. Este es un gobierno que escucha. Y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando. Los detalles también del decreto, que creo que además ha llegado muy tarde. Se ha quejado un portavoz en la Junta también de que poco tiempo está dando el Gobierno para analizar los detalles del decreto de prórroga antes de votar, ¿no? Con lo cual yo esperaría, lo dejaría ahí y mañana lo veremos. Me preguntabas el sentido del voto de la prórroga. He dicho que vamos a analizar el decreto a fondo y las decisiones que tome también el Gobierno en las próximas horas para decidir nuestro voto. Y todas las personas que reciben un ingreso mínimo vital, ahora o por parte de las comunidades autónomas, evidentemente lo que quieren y lo que desean es poder tener un trabajo digno que le permita, a partir de su día a día, poder ganarse la vida para llevar esos recursos a su familia. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de encontrar una isla de sosiego, de calma, un refugio frente a la crispación, frente a la polarización, y lo hacemos en comunidad con la gran familia de la cafetera. Buenos días, mundo, ¿quieres un café? Bueno, un saludo muy especial a todos los que se incorporan a esta hora del programa y a todos aquellos que lo hacen después en diferido en la cafetera. Hoy vamos a utilizar un hashtag almohadilla, la cafetera rectifican.
almohadilla la cafetera, rectifican. Es la palabra más repetida hoy. Me llama la atención porque, claro, desde el gobierno están poniendo mucho énfasis en las últimas horas, después de esta rectificación, en enviar el mensaje de que escuchan a la ciudadanía, que han escuchado su mensaje y que por lo tanto han atendido a sus demandas y se va a permitir la salida de los niños en otras condiciones respecto a las que habían dicho unas horas antes. Pero insisten mucho en ese concepto. Hemos escuchado lo que se dicen. Pero todos los periódicos hoy utilizan el rectifican. Es la palabra más repetida del día. Lo dice el periódico El Mundo, el gobierno rebasado rectifica en horas sobre el paseo infantil. La Razón, el gobierno rectifica en horas. Lo dice La Vanguardia, el gobierno rectifica, dejarán salir. Lo dice la ABC, el gobierno rectifica, los niños podrán pasear. Lo dice el periódico El País, el gobierno rectifica, dejará pasear a los menores. Bueno, es llamativo porque no deja de ser una posición, una perspectiva pretendidamente negativa que en realidad tiene algo de positivo. Rectificar es de sabios. Bueno, luego hablaremos de esto porque en efecto lo que sí que parece que ha sido, hay bastante consenso en que ha sido una equivocación hacer un anuncio como el que se hizo a primera hora. Esto por lo menos es en lo que ha puesto énfasis todo el mundo. Luego os explicamos porque tenemos algún dato sobre por qué se ha producido ese anuncio y cuál era la razón por la que en un principio lo que se pretendía era solamente abrir la mano en un espacio. Pero bueno, tenemos mucho rato por delante, tenemos mucho tiempo por delante para hablar de esto y de otras cosas. Vamos a hablar también, hoy es miércoles, vamos a hablar con Pepe Romero, con quien hablamos de innovación en la cafetera. Es un ciudadano del mundo, ha viajado en innumerables países, ha viajado por innumerables lugares, por Japón, China, Estados Unidos, conoce bien el mundo y ha conocido algunas de las empresas tecnológicas más importantes desde dentro, así que siempre nos cuenta cosas interesantes. Hablaremos con Pepe Romero, ahora ya que no se dedica a esas cosas, que está jubilado, que se dedica a otras cosas o que está retirado. Y hablaremos con Pepe sobre los bulos y sobre el control que pueden ejercer las tecnologías en la circulación de los bulos y de las fake news, que se está convirtiendo en un auténtico problema para las democracias de todo el mundo. Para que os hagáis una idea, como se considera que las democracias se están volviendo cada vez más emocionales, la gente acude a votar impulsada por las emociones. La gestión de las emociones, a través de las informaciones, de las noticias que se publica, de lo que se divulga a través de Internet, se está volviendo algo muy, muy volátil. Es muy fácil cambiar las emociones de la ciudadanía a través del miedo, de la mentira. Entonces, la manera en la que se propagan pone en serio riesgo el funcionamiento de la democracia tal y como lo conocíamos hasta el momento. Por eso hay tanto interés y tanta preocupación en el control de las fake news y de los bulos. Por ejemplo, fijaos, en las últimas horas estaba viendo, hay una polémica enorme, ha salido hasta en el New York Times, en los grandes medios de comunicación norteamericanos. Ha empezado a circular un montón de bulos contra Bill Gates. A pesar de que fue uno de los que primero adelantó que se nos avecinaba una crisis vírica como la que se nos ha venido encima. Bueno, pues han empezado a surgir bulos contra él sobre si tiene intereses en compañías farmacéuticas que podrían facilitar la vacuna. Bueno, pues hay mucho miedo a que ese discurso alimente a los antivacunas y que una vez se presente una vacuna, ese sea uno de los argumentos que se manejen. Así que es complicado cómo se gobiernan los bulos. Bueno, pues de todo esto le vamos a preguntar a Pepe Romero después dentro de un rato. Y aquí en la nave cafetera, bueno, no en el epicentro de la nave cafetera, pero sí a los mandos del satélite cafetero, está María Navarro, María.es. Buenos días, Mary. Buenos días. ¿Y qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Creo que vas ya en el ecuador de la semana, ¿no? Creí que ibas a decir... Ahora estoy en el ciclo álgido. ¿Estás en la parte álgida de la montaña? Estoy en la mitad de la semana, entonces ya tengo energía, tengo bastante energía. Dice... Además, sobre lo que tú decías de lo de la mentira y demás, me gustó mucho una intervención que tuvo Joaquín Bosch, que además lo hemos entrevistado aquí alguna vez, que dijo: la mentira no tiene protección constitucional, lo recordó, y creo que está muy bien entenderlo así, ¿no? Porque decía, se protege el derecho a difundir información veraz, no bulos. Y es algo que tenemos que tener bastante presente. Aquí se ha creado un debate absolutamente estéril, pero además impúdicamente vergonzoso. El debate de, es que no estáis atacando mi libertad de expresión, no me permitís mentir y enviar bulos.
esto es un ataque sin precedentes a la libertad de expresión. No, es un ataque sin precedentes a la libertad de expresión. No, lo que todos somos conscientes es, claro, el problema es qué es bulo y qué no es bulo, que ese es un debate que viene muy de lejos y a lo mejor es en lo que no nos pondríamos de acuerdo. Pero hay materias que son objetivamente mentira y en eso, si uno dice, bebiendo el zumo de limón se te pasan las enfermedades, está mintiendo. No, eso no es una cosa discutible. Se te pasan, pues dependerá de la enfermedad, dependerá, pues necesitarás antibióticos o necesitarás radioterapia. Pero lo que no puede ser es que la mentira se imponga y se ampare en la libertad de expresión, porque además puede tener consecuencias muy graves para una ciudadanía. En ese caso lo vemos claramente. Pero cuando se habla de otras cosas que lo que pretenden es generar un estado de ánimo, que generan preocupación, que generan miedo, que nos hace pensar que la gente va a ir a los hospitales de manera diferente a cómo van después al supermercado a aniquilar las estanterías de papel higiénico. Pues eso, crear estados de ánimos tiene muchos riesgos, no nos engañemos. Así que, bueno, dice Cayetano, sí, pero el escorbuto se quita con zumo de limón, claro, sí, pero el cáncer no. Entonces, en efecto, todas las mentiras están fundamentadas sobre alguna verdad. En ocasiones suele ser así. Bueno, vamos a hablar sobre este asunto, y lo haremos después con Pepe Romero. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Pero bueno, este es un programa que se mueve en comunidad, así que os pedimos vuestra participación. 627-002 627-002. Hay muchas materias sobre las que podéis opinar hoy. Podéis hacerlo sobre esta rectificación de la que dan cuenta hoy los medios de comunicación. El gobierno rectifica, los niños podrán salir a pasear, no solamente al supermercado o a la farmacia, que es lo que se dijo en un primer momento, sobre este asunto. Ayer hubo debate en todos los grupos de WhatsApp de este país, en todos los grupos de padres, en todos los grupos. Pero claro, también Pilar, ahora hablaremos con ella, ahora conectamos con ella para hablar de internacional, pero ayer me ponía un mensaje y me decía, hombre, es que ha sido un patinazo bien sólido. Y le decía, sí, a los que tenemos hijos nos preocupa mucho. A los jovenchuelos como María.es, pues no les preocupaba tanto, que estaban reivindicando, queremos salir a la calle. Digo, si es que si os dejamos salir a la calle hacéis botellón. María.es. Hombre, no soy tan joven ya, ¿vale? Pero no, a ver, yo entiendo que... No te sientes interpelada por lo de los niños que salen a pasear, vaya. No que me da igual, ¿vale? O sea, a ver si vamos a malinterpretar. Qué inhumana. Pero es verdad que no me siento tan interpelada, pero porque no convivo con niños y no sé lo que eso supone. Evidentemente empatizo, ¿no?, con la situación. Pero es verdad que ahora se va a producir, bueno, pues otro fenómeno, y es que cada uno tenemos una circunstancia particular. Y sobre todo, bueno, pues influirá pues la franja de edad, también la situación en la que tú te encuentres, ¿no?, de estar trabajando o no. Y entonces, en función de esos parámetros, tú, claro que considerarás que tú debes ser de los primeros, ¿no?, en salir. Pero por eso es tan difícil hacer la desescalada, ¿no? ¿Quiénes son prioritarios ahora mismo? ¿Cuáles son las principales necesidades de los principales grupos? ¿Y cuáles serán los últimos? Y me temo que mi grupo de edad seguramente seamos de los últimos y no sé. Pero es mi intuición, también te digo. Entonces, bueno, es un poco asimilar la situación. Dice Elena en el chat, adopta un niño, adopta a Errejón. María, adopta a Íñigo Errejón. Dice, eso ha sido una maldad de Elena, indigna. Sí. Dice Antonio, Errejón, adopta tú a María. Cuidado con las bromas. No, pero es verdad, claro, los que estamos viviendo el confinamiento, es que hay muchas formas de vivir el confinamiento en estos días. Por ejemplo, hay familias que están viviéndolo con niños, hay parejas que están viviéndolo en solitario, hay gente que lo viven solos en un apartamento, hay gente que está en una casa mirando al campo o con una gran parcela para salir al jardín. Claro, hay numerosas situaciones. Es verdad que no es lo mismo legislar para una persona que se encuentra en el corazón de Madrid, a quien le debes decir, baja como mucho a la farmacia y da y vuelta, porque si no se van al Parque del Retiro, y no es lo mismo. Y que somos muchos, no es lo mismo que una persona de Castelló de Teruel, que me decían, claro, es que aquí el confinamiento tampoco tiene mirarlo con la misma óptica
Dice, se está mirando con una óptica muy del centro de las ciudades todo esto, pero es verdad que como solo se puede legislar, probablemente en la apertura se irá haciendo de otras maneras, ¿no? Ayer, de todas formas, pregunté al Ministerio de Sanidad porque me llamaba mucho la atención esta equivocación, este error, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y entonces lo que me contaron es que lo que se pretendía es hacer lo que ahora se ha llamado el desescalamiento, digamos que como por fases. La primera fase era pequeñas salidas. En la medida en que se fuera viendo que van pasando los días y que se puede, y que las cifras no aumentan y que además, bueno, el sistema sanitario puede seguir absorbiendo de forma natural a los enfermos que puedan llegar con coronavirus, se pueden abrir a otras posibilidades, ya salir a dar a pasear. Había escenarios dibujados, pero la polémica ha sido tan fuerte que ha habido que saltarse uno de los escenarios. Es verdad que la prórroga que se lleva al Congreso incluye la salida de los menores de 24 años como medida mínima a la espera de la orden que iba a firmar el ministro, pero se ha tenido que adelantar el anuncio por la presión social. De ahí ese mensaje de el gobierno sabe escuchar, que la prensa ha interpretado como rectificación, que es una palabra que todavía le otorga una consideración algo positiva, porque en efecto saber escuchar y rectificar no parece una cuestión negativa, pero en todo caso es el adelanto de un escenario que estaba contemplado. La cuestión es que se fuera produciendo de manera paulatina, pero ha habido tal... En fin, dice, no, los menores de 14, Fer, sí, lo que pasa es que se iba a hacer el diseño para en diferentes segmentos de edad, ¿no? O sea, hay como un montón de escenarios intermedios. Perdona, Mary. Y además lo que creo que refleja toda esta actuación, ¿no?, de rectificación en tan poco tiempo, lo que nos tiene que hacer reflexionar también es sobre el poco margen de tiempo y el gran margen de error que tenemos, ¿no?, ante una pandemia. Ya lo venían advirtiendo, ¿no? Incluso también lo comentabais, además, creo que ayer en el chat hablabais también, ¿no?, de que, bueno, pues la propia ciencia también juega con un margen de error y por eso, pues bueno, vamos en función de cómo va avanzando esto, ¿no? Por eso hay tanta incertidumbre y por eso yo creo que, pues igual esta no es la única rectificación que vamos a ir viendo, ¿no? Porque es muy difícil también con el margen de tiempo que contamos, que la gente ya se está agotando, ¿no? Se está agotando la paciencia, pero también hay que intentar hacer las cosas con el menor margen de error posible. Y no creo que sea esta la primera rectificación que podamos ver en poco tiempo. Yo lo que veo es un grado de hostilidad absoluto contra cualquier decisión que tome el gobierno. En ocasiones rectificada, en ocasiones no. Yo no tengo, la verdad, ningún dato. Es más, creo que me parece una buena política irse adaptando a las informaciones tal y como las conocemos en cada día. Podemos aventurarnos a abrir una bola de cristal y eso nos ha conducido a importantes equivocaciones. Yo no sé cómo va a ser el escenario dentro de 15 días y trato de seguir las instrucciones, las directrices de las autoridades lo mejor posible, y siempre con los márgenes del sentido común, pero no tengo ni la menor idea, pero veo a la gente que está muy segura de todos los escenarios, de todo lo que se debe hacer, de cómo se debe operar, de cómo tienen que... Claro, en materia además del trabajo con los niños, es verdad que en esto hay mucha discusión, pero yo honestamente no me atrevo a decir si es positivo o negativo. Dice, no, pero es que claro, ahora los padres que tengan hijos se pueden permitir salir a dar un paseo. Dice, bueno, pero ya lo hacían los padres, que las personas, los propietarios de los animales, de los perros. Dice, bueno, pero tampoco estaba autorizado. Estaban autorizados a salir a que hiciera las necesidades fisiológicas que son estrictamente necesarias el animal y volver a subir, no a dar un paseo de 1 hora. Eso no estaba autorizado. Otra cosa es que la gente lo hiciera, que es lo que va a ocurrir. Está autorizado que la gente pueda salir en breves paseos con sus hijos. Ahora, ¿quién nos dice que no van a salir a sentarse a mirar cómo el niño está dando saltos? Es que eso es lo que hay que evitar. No se puede utilizar los parques infantiles, entre otras cosas porque los niños van tocando los objetos, porque no pueden relacionarse con otros niños, porque etcétera, etcétera. Entonces, los márgenes siempre son muy discutibles y a lo mejor se ponen los márgenes porque se sabe que se van a saltar en un porcentaje de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sea como sea, el caso es que se ha producido un importante debate y todo comenzó con las declaraciones del ministro Illa. Este es un gobierno que escucha y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando con diferentes miembros del Gobierno, en concreto con la Vicepresidencia Segunda de Asuntos Sociales. Insisto, este fin de semana he tomado la decisión de emitir una orden que permitirá desde el mismo domingo, día 26 de abril, primer día, si se aprueba mañana en el Congreso el decreto de estado de alarma en que estará vigente este nuevo decreto,
tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente. Pues esto ha provocado un gran debate en la política. Cayetana Álvarez de Toledo, el Partido Popular, decía: no vamos a aclarar el voto en la prórroga del estado de alarma, y esto provoca espinas en las negociaciones sobre las prórrogas. ¿Cuáles son los detalles también del decreto, que creo que además ha llegado muy tarde? Se ha quejado un portavoz en la Junta también de que poco tiempo está dando el Gobierno para analizar los detalles del decreto de prórroga antes de votar, ¿no? Con lo cual yo esperaría, lo dejaría ahí y mañana lo veremos. Me preguntabas el sentido del voto de la prórroga. He dicho que vamos a analizar el decreto a fondo y las decisiones que tome también el Gobierno en las próximas horas para decidir nuestro voto. Claro, y el debate, como dice Maika, comentando el programa, dice: hombre, quien tiene boca se equivoca, pero dejar salir para ir al supermercado parece una medida aplicada por alguien que o no ha ido al supermercado últimamente o no ha ido nunca con un crío a la compra, dice Maika. Este es el debate que se ha dado. Es verdad lo que dices. En los grupos de WhatsApp de los padres veías que todo el mundo señalaba esto, ¿no? Yo, Maika, no lo sé, porque depende de los niños. Hay niños que no son capaces de estar en el supermercado de pie. También es verdad que los niños están bastante concienciados de la situación en este punto. No es lo mismo tampoco un niño de 6 años que un niño de 12 o de 13. También es verdad que depende de los niños y depende de las circunstancias. No es lo mismo alguien que tiene un jardín en su casa que vive en un adosado que alguien que vive en un apartamento de 50 metros. Y cada circunstancia es una historia. Y es verdad que han rectificado, por lo tanto, esto ha generado debate. Y hay voces a favor y voces en contra. Y si lo que se pretendía era una desescalada paulatina, un primer paso, nada, acompañar simplemente. También es verdad que se ha llevado el debate a la extenuación porque el Gobierno está siendo fiscalizado con lupa. Primero, por una buena parte de la prensa, que tiene un discurso muy conservador y que está buscando directamente unas elecciones o el cambio en el Gobierno o la expulsión de Unidas Podemos. A ver si hablamos ya con todas las palabras, porque es que parece mentira, como si no fuéramos todos conscientes que parte de lo que se está pretendiendo es aprovechar esta situación para tumbar a Unidas Podemos y sacarlo del Gobierno. Hay una parte de la prensa que está en esta jugada y se observa clarísimamente desde hace días, incluso en un estado de alarma como en el que estamos, que están ejerciendo una presión como no se ha visto nunca. A ver si hablamos con todas las palabras y ponemos las cosas sobre la mesa. Estamos viendo también operaciones políticas para hablar de gobiernos de concentración y unidad nacional. Eso sí, sacando a Unidas Podemos. Hasta insinuaciones del Partido Popular diciendo que apoyarán al Gobierno siempre y cuando no tenga a Podemos detrás. Es decir, sacando a un vicepresidente del Gobierno. Bueno, y luego hay un debate social real, que hay una parte de la población que está muy asustada y todo le parece mal. Una gente que está en la indefinición política, que no forman parte de esa operación, evidentemente, política de tumbar al Gobierno, pero que están en una situación de mucha preocupación y que cualquier decisión le parece mal. También hay una parte de esa gente que está opinando. Y luego hay una parte que está muy politizada, que están opinando porque directamente también lo que no pueden aceptar es que haya un Gobierno de izquierdas en la Moncloa. No lo pueden aceptar, no lo pudieron aceptar después de las elecciones, no pudieron aceptar la coalición y siguen insistiendo y ahora se han agarrado a este asunto y están siendo especialmente duros. Y luego hay una parte de la población general y también dentro del Gobierno y dentro también de la población de izquierdas que esta medida le ha parecido mal. Porque le parece mal, porque le parece... También estamos todos muy fatigados ya porque vemos la fecha de apertura y esto pasa como cuando llegas a casa a última hora y cuando te quedan solamente unos metros ya te desplomas. O cuando queda una semana para las vacaciones y ya estás agotado y esa semana se te hace insufrible y lenta. Y llegamos todos extasiados. Pero honestamente, yo no me siento con capacidad para decir cómo se deben producir el sentido común. Yo digo, pues sí, me parece que lo correcto sería... Pero también la gente lo ha llevado a unos términos porque una de las cosas que estaban aceptadas, por ejemplo, era salir a comprar el periódico. Pues menos escándalo y llévate a tu hijo y te vas a comprar un sobre de cromos al kiosco y te compras el periódico, por ejemplo. Pero había otras cuestiones. Ir al supermercado es una forma de plantear que los niños puedan salir. No quiero que me digas que pueden salir a dar un paseo, solo a dar un paseo, claro. Pero entonces díselo a tu vecino de al lado que no puede salir porque no tiene hijos, porque no tiene perro y porque no está... Y quiero decir que se puede llevar los debates hasta la extenuación o se puede manifestar. Oye, yo tengo dudas porque yo tengo un hijo y no me gustaría tener que llevarlo al supermercado
y se pueden plantear en estos términos, que también es legítimo el debate, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que aquí se están combinando muchas cosas, tampoco nos hagan comulgar con ruedas de molinos, que parte de los que están diciendo que esto es una insensatez, lo que están pidiendo es un cambio de gobierno y una ruptura de lo decretado en las elecciones, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esta polarización general y con esta crispación que estamos viviendo y a nadie se le escapa. Dicho lo cual, ¿no ha sido bien planteado? Es evidente. ¿Es una equivocación en estos términos? Es evidente. ¿Por qué? Porque te presenta como una rectificación, una decisión de esta naturaleza, ¿no? Bueno, mientras tanto, gran preocupación en todo caso con la situación económica. Hoy en el periódico El País dice: España y Alemania abren el paso a un pacto anticrisis en la Unión Europea. La cumbre de mañana debate una inyección económica sin precedentes que aún puede complicarse por el pulso entre Italia y los Países Bajos. Dice el periódico El País en un texto en portada que la Unión Europea avanza hacia este acuerdo en su cumbre de mañana para dar una respuesta común a la crisis del coronavirus y que las señales de Berlín parecen ser positivas a la propuesta española, que apuntan a una ampliación histórica del presupuesto comunitario del que saldría el fondo de recuperación que puso sobre la mesa Pedro Sánchez. Esto implicaría una inyección masiva sin precedentes de recursos contra la crisis, pero el camino hacia un acuerdo aún está sujeto a grandes discusiones. Las posiciones más duras, las de los Países Bajos e Italia, desde planteamientos antagónicos, amenazan con impedir el pacto y abrir nuevas rondas de negociación, dice el periódico El País hoy en la portada. Honestamente, estamos viendo, hay un gran riesgo de que se aproveche esta crisis para situarnos de nuevo 2 pasos atrás en el modelo económico, porque aunque todos somos conscientes de que esta crisis está evidenciando muchísimas cosas, fijaros en esto que hoy, de lo que están informando hoy numerosos medios de comunicación, en sus ediciones digitales. Pasará más desapercibido, pero es importante. Hay un estudio que ha relacionado la polución causada por el diésel con una mayor letalidad del coronavirus. Señala a Madrid y a Lombardía. Es un estudio, ya se junta al que hizo Harvard, es un estudio que coloca el foco precisamente sobre la contaminación, el daño que hace y cómo contribuye a empeorar la letalidad de este virus. Bueno, pues bien, todos los que discutían sobre el diésel, los que llamaban cochefóbicos cuando se quería cerrar el centro de Madrid, cuando se intentó cerrar, el alcalde de Madrid, que ahora aparece tan moderado en los medios de comunicación, que hizo toda aquella campaña de volver a reabrir el centro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando decía todo aquello de la contaminación, no se conoce nada que mate, no se conoce a nadie que muera por contaminación, y todos estos debates hoy deberían estar debajo de las piedras, escondidos con la cabeza, por lo menos metidos en un agujero como un avestruz. Pues bien, ¿creéis que alguien va a dar un paso atrás? No. En China, donde ya han salido del confinamiento el día 8 de abril en Wuhan, bueno, pues ya se está hablando sobre la recuperación económica y recurrir a los combustibles fósiles para llevar a la prosperidad económica de la misma manera que se llegó a la prosperidad económica hace 15 años gracias a tecnologías sucias, contaminantes, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque algunos van a aprovechar para dar un paso atrás. Y decía Arantxa González Laya, la ministra, que se necesita una respuesta conjunta de la Unión Europea, que en esta crisis o nos hundimos todos o nos salvamos todos ya, pero es que a lo mejor esta crisis hay que aprovecharla también para que la apuesta sea por una economía verde, para que la salida a esta crisis solamente financie o rescate a aquellas empresas que no tengan intereses en paraísos fiscales, como están haciendo algunos países europeos. En fin, poner énfasis en este momento que se puede hacer en que la recuperación solo tiene un camino. Si algo nos ha demostrado esta crisis es que el sector público es más necesario que nunca y especialmente en tiempos de crisis. Que la sanidad pública ha sabido responder, mal que bien, con toda la precarización de la que ha sido objeto, con toda la sistemática privatización de la que hemos sido espectadores. Solamente una sanidad pública fuerte puede combatir una pandemia como la del coronavirus. Bueno, pues a lo mejor la respuesta para salir de esta crisis tiene que ser estimular esos sectores, tiene que ser fijar el foco en esos sectores y no solo olvidar aquellos que son contaminantes, sino más bien condenarlos al ostracismo. Well, what we need is in this crisis either we all sink or we all float. Spain wants everybody to float for sure, and this is why what we have done is do what any country that wants to help build consensus in Europe would do, put a piece of proposal on the table.
efecto, dice Diego Arranz, es que, dice, algunos no han entendido bien que lo de que una crisis es también una oportunidad, habría que recordarlo. En efecto, pero no solo es una oportunidad, es que es la oportunidad necesaria, o más bien la advertencia necesaria para que cambiemos de modelo. Y es el único momento para hacerlo, porque os aseguro que cuando salgamos de esto no va a haber posibilidad de dar marcha atrás, porque nadie se va a atrever a tocar un solo sector, porque va a haber mucha preocupación por la situación económica, así que es el momento de que el gobierno tenga en consideración que la salida de esta crisis tiene que ser verde o no ser, porque o no será, o será verde o no será. Bien, bueno, mientras tanto, Illa anuncia que fijan el precio de las mascarillas, otra cuestión que ha provocado polémica. Por eso ha adoptado un precio la Comisión Interministerial, en la que están representados distintos ministerios, el de Sanidad, pero también el de Hacienda y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, y están representadas también las comunidades autónomas. Valorando la situación del mercado, ha adoptado el precio de 0,96, precio máximo de venta al público de 0,96 euros, que entendemos que no obstaculiza que funcionen los mecanismos de mercado habituales. Hay otras categorías de mascarillas, en concreto las higiénicas, que sabe usted que hemos regulado recientemente mediante 3 normativas UNE, que también vamos a regular próximamente. Y esto ha provocado un gran debate social. De nuevo, otra vez, otra línea argumental para atacar al gobierno. Se ha regulado el precio de las mascarillas porque se estaban produciendo verdaderos excesos. Entrevistábamos aquí en la cafetera a Alberto Garzón, al ministro de Consumo, esta misma semana. Decía Alberto Garzón, el problema es que nos hemos encontrado con que se habían atravesado todas las líneas. Bueno, voy a preguntarle por algunas cuestiones relacionadas con la actualidad. Estamos viviendo, en efecto, un tiempo extraordinariamente convulso y en las últimas horas hemos tenido conocimiento de esta propuesta del Gobierno, de esta iniciativa del Gobierno para ejercer control sobre los precios en el material sanitario, mascarillas, geles. Y se van a fijar en 48 horas, decía el ministro, los precios máximos en productos como mascarillas o guantes. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se fijan los precios? Bueno, es un procedimiento que habíamos ya puesto en marcha con el caso de las funerarias. No es el mismo sector, lógicamente, tiene una naturaleza diferente en términos económicos, pero en el caso de las funerarias se obedecía un poco a la misma lógica, y es que en un momento de crisis sanitaria tan importante como consecuencia de la pandemia no cabía que nos encontráramos ante procesos especulativos que subían los precios del servicio sin ningún tipo de razonamiento más allá del ansia de beneficio de algunos actores. Y entonces han decidido regular los precios y fijar un precio máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas personas han empezado a poner de manifiesto que si se regula, si se marca el precio, se corre el riesgo de que no se pueda adquirir mascarillas en el mercado exterior, donde también están especulando. Entonces las traes a España y el precio al que las traes es más bajo del precio al que las has comprado. Así que no dificulta la distribución de las mascarillas. El gobierno anunció que iba a intentar tomar medidas para paliar eso, para intentar evitar esa situación, y que de hecho habían comprado de antemano millones de mascarillas pensando en ese escenario. Bueno, aún así el debate, si veis el tuit que puso Izquierda Unida con estas declaraciones de Alberto Garzón aquí en la cafetera, poniéndolas de manifiesto, las contestaciones que hay, son más de 130 o 140 comentarios de diferentes personas con todo tipo de insultos, con todo tipo de descalificaciones, porque se ha intentado fijar el precio de las mascarillas. Que yo puedo pensar que puedo entender que se abra un debate sobre la dificultad que tiene o que puede provocar esto para adquirir el material sanitario, para acceder a material sanitario, porque pueda producir distorsiones en el mercado. Ese debate es completamente legítimo, pero los insultos, las descalificaciones de gente que va a tener que comprar las mascarillas. Es una cosa insólita lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Que no entendamos, que no aceptemos que cuando se fija el precio a que se pretende beneficiar es a los ciudadanos. Yo no sé dónde está Claro, evidentemente, si tú no tienes hijos, si tú tienes capacidad adquisitiva, poder adquisitivo, pues no te importa comprar las mascarillas a 20 euros. Ahora, como tengas 4 hijos, pareja y un poder adquisitivo bajo, a ver quién se va a la farmacia a comprar mascarillas a 20 euros. Porque entonces ya estamos hablando de tener que gastar 100 y pico euros en mascarillas. Es que fijar los precios parece una cuestión de sentido común. No es una cuestión ideológica, es de sentido común. Que, por cierto, lo han hecho otros países. Que, por cierto, lo habría hecho exactamente igual la derecha si no estuviera en la oposición, si no estuviera criticando, si estuviera gobernando. Pero en lugar de eso se genera un debate absolutamente estéril que yo creo que todo el mundo entiende, y es que no se le perdona absolutamente nada a este gobierno. Yo no sé si después de la crisis, porque habrá que hacer evaluación después y tendremos que ver si se ha gestionado bien o se ha gestionado mal, si algunas de las cuestiones, pero lo que no puede ser es que cada uno de los movimientos
sea directamente cuestionado. Cada uno de los movimientos, cuando no tenemos perspectiva todavía para saber si son aceptables las decisiones, si son acertadas o equivocadas, todavía no lo podemos saber. Bueno, y es imposible. Todo es objeto de debate. El gobierno ha decidido anunciar un acuerdo contra la precariedad. También es cuestionado. Al SEPE, vuelvo a señalar a la Dirección General de Trabajo, vuelvo a señalar al Instituto de Seguridad y vuelvo a señalar, por supuesto, a la Inspección de Trabajo. Esa defensa colectiva es la llave que abre la puerta de nuestro futuro. Un futuro en el que urge, y a eso les quiero llamar, como les he dicho, a un gran acuerdo contra la precariedad. Un gran acuerdo contra la precariedad, que no lo suscribiría nadie. Hombre, digo yo que hasta las personas más críticas tendrán hijos que tengan que empezar a trabajar o tendrán familiares que tengan que recurrir a esto. Digo yo. Igual que la gente que está siendo tan extraordinariamente crítica, digo yo que tendrá hijos y que estarán preocupados por la salud de sus hijos, con lo de las salidas de los niños. Estarán preocupados por sus mayores. Hombre, si llevas al niño a pasear y se encuentra con otros críos y juega y abres la mano de forma absoluta, podrán contagiar a tus padres. No solamente a ti mismo, también a sus abuelos. Quiero decir que no es un debate como de pronto se montan. E insisto, en algún momento habrá que juzgar las actuaciones del gobierno y habrá que ver si fueron correctas, si fueron acertadas o no lo fueron, y por lo tanto después habrá que ejercer el derecho que cada uno crea conveniente ante un escenario electoral. Pero este acoso sistemático al gobierno, en la peor de las pandemias que ha vivido este país, hombre, debería por lo menos hacernos reflexionar. Es que algunos se están comportando de una manera absolutamente mezquina. Otro asunto también en polémica, las personas que van a recibir el ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital, ahora o por parte de las comunidades autónomas, evidentemente lo que quieren y lo que desean es poder tener un trabajo digno que le permita, a partir de su día a día, poder ganarse la vida para llevar esos recursos a su familia. Por eso, esta medida y esta prestación va a ser permanente para todas aquellas personas que se encuentren en una situación, pero con una vocación clara de que en la biografía de la persona el ingreso mínimo vital ocupe un paréntesis temporal, porque nuestra vocación es de que la persona se pueda insertar en el mercado laboral y, por tanto, tener la normalidad de ganarse la vida como el conjunto de los ciudadanos. Bueno, pues bronca también desde la oposición, que le llaman la paguita. Claro, es que queréis dar la paguita y lo único que vais a hacer es financiar, como en Venezuela, Cuba, a la gente para que no quiera trabajar. No, la gente quiere trabajar. El problema de esto es, primero, que no te gusta tu país, que no te gusta la gente que vive en tu país y que desde luego conoces muy poco las condiciones en las que está una buena parte de la población de este país. Hay gente que vive prácticamente con lo que recibe al día, que está trabajando de trabajo precario en trabajo precario. Camareros en esta gran estructura que habíais montado para el turismo y que tanto nos decíais, somos el país del turismo, el destino turístico favorito del mundo, que tiene su PIB basado precisamente en un sector que ahora se encuentra completamente demolido. Y claro, ¿de qué van a vivir estos camareros que vivían enganchando contrato tras contrato en horas, que ahora se encuentran sin recibir un solo ingreso desde hace semanas? ¿Necesitarán algún tipo de recurso o los dejamos morir de hambre dentro de un apartamento? ¿O les dejamos que no paguen el apartamento? Porque todo ese dinero que se va a destinar para el soporte vital de los ciudadanos españoles, que son tus ciudadanos, todo ese dinero va a ir directo al consumo. Va a ir directamente al gasto, porque esa gente lo va a utilizar en comprar comida, en comprar cuestiones de primera necesidad. No estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de un ingreso para el mínimo vital, para cumplir las mínimas necesidades de vida. Hombre, ¿quién puede estar en contra de eso? Bueno, pues está en contra de eso toda la derecha, eso sí, y también parte de la izquierda, lo cual es paradójico. Pero ya está bien. Y creo, honestamente, que hay oyentes que nos están escuchando, que están en un espacio moderado. Yo me considero que estoy en un espacio moderado. Luego me dicen, eres un radical. Digo, joder, tú es que no escuchabas a Carlos Llamas en Hora 25. Yo me considero que estoy en el espacio moderado, y lo sabéis perfectamente. Ahora bien, ya está bien con esta izquierda que está consintiendo que pasen, que se vayan de rositas, gente como Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de Madrid. A mí los mensajes de concertación soy el primero de sosiego que los aplaude, el primero. Pero ya está bien, porque cualquier cosa que hace el gobierno es susceptible de ser cuestionada. Ahora bien, la Comunidad de Madrid, que gestiona los centros para mayores, donde se está produciendo el mayor número de muertes, de rositas,
No dice nada. Aquí como si no fuera con ellos. Las comunidades autónomas que están enviando las cifras de muertes, eso sí, en los titulares de los periódicos el gobierno falsea las cifras de fallecidos. Cuando lo reciben de las comunidades autónomas, es un escándalo. La campaña de acoso sistemática que está recibiendo el gobierno es un auténtico escándalo. Y cualquier persona con un mínimo de dignidad tendría que reconocerlo. Y podrá ser de nuestro color político o podrá no serlo. Lo que es un escándalo es esta campaña de acoso en la mayor de las crisis sanitarias que ha vivido este país. Yo no he visto una cosa igual en la vida. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Y exactamente la diferencia es la que destaca Vladimir en Twitter hoy. Con este hashtag Almohadilla La Cafetera rectifican. Entre una crítica legítima, que evidentemente no solamente es necesaria, es oportuna, incluso es prudente, la necesitamos todos, la crítica siempre es positiva, pero entre una crítica legítima y un ataque negativo a todo, ¿por qué hacen o por qué no hacen? Hay una clarísima diferencia. Uno puede decir, fíjate, yo no estoy de acuerdo, creo que sería positivo que los niños saliesen a dar paseos. Honestamente no tengo conocimientos científicos para saber cuánto puede incrementar, no soy virólogo, no sé cuánto puede incrementar eso los contagios, ni cuánto puede soportar nuestro sistema sanitario, porque no tengo los datos de disponibilidad de camas de la UCI en este momento encima de la mesa. Ahora bien, puedo plantear, digo, hombre, si se impone el sentido común y se dan instrucciones muy claras, tiempos marcados, límites, obligaciones muy concretas, que la gente entienda que el riesgo no ha pasado, que el peligro no ha pasado, que el sistema ha absorbido un número de enfermos, pero no puede absorber de golpe si se dan instrucciones. Eso es una crítica legítima, porque puedo no estar de acuerdo con la medida, pero puedo ofrecer alternativas y puedo ofrecer discursos relacionados con eso. Pero no es lo mismo que un ataque a todo lo que hacen sistemáticamente. Bueno, vaya declaraciones. Bueno, el Guardia Civil. Bueno, ya están diciendo qué tal. Bueno, ¿qué van a saber ellos de cómo se vive aquí? Bueno, las mascarillas que no llegan. Pero si las comunidades autónomas son las primeras que no compraron material, si las comunidades autónomas dicen, es que el gobierno pecó de improvisación. Pecó de improvisación y las comunidades autónomas ¿de qué pecaron? Porque la sanidad está transferida, porque las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas son las que tenían que haber apartado dinero para haber comprado material, haber escuchado las alertas internacionales. Para eso trabajan las comunidades autónomas, para eso trabajan las consejerías de salud, por eso está transferido, no solo para recibir el dinero, también para adoptar las medidas necesarias. Y aquí no adoptó las medidas necesarias nadie. No, el 8M, que es que contagió a todo el mundo. Bueno, pues acaba de decir un juez que no es verdad. Pero además de decirlo un juez, que ahora vamos a fijarnos en esa información, es una cuestión de sentido común. ¿Cuánta gente viajó en metro en aquellos días? La Comunidad de Madrid, que está cuestionando eso sí, por detrás, porque no se atreve a decirlo públicamente. La gente que acudió al 8M, por cierto, que luego se peleaban todos por ir al 8M y se quejaban de que eran expulsados de la manifestación, ciudadanos, tanto que han protestado. Fueron al 8M, tanto que tenían datos. La extrema derecha, tanto que protestaban y convocan un mitin. ¡Ah, la España viva! ¡No teme al coronavirus!, decían algunos de los más destacados miembros de la extrema derecha. Y ponían fotos de ese mitin, donde uno de sus líderes, con evidentes síntomas de estar enfermo, fue abrazando y dando la mano a todos los convocados. ¿Y nos vienen dando lecciones? ¿De verdad vienen dando lecciones? ¿Y lo aceptamos? ¿Y lo hacen impúdicamente y no se les cae la cara de vergüenza? Hombre, es un poco escandaloso. Yo puedo aceptar que digamos, todos nos hemos equivocado en esta crisis. Todos nos hemos equivocado. Yo el primero. Ahora bien, una vez lo que no se me ocurre es además cuestionar. No, además, como yo me he equivocado, tengo la cara dura de reprocharte a ti que te hayas equivocado. Dice, hombre, no, pues un poco de humildad. Que tú has convocado Vista Alegre. Que tú no has paralizado el metro. Estás diciendo, no, es que tendrían que haber impedido el 8M. Y has estado tú, y las misas de los domingos, y los encuentros de fútbol, y el metro, 1 millón de pasajeros en esa semana. Por lo menos, porque está entre 1 y 9 millones, según el año anterior. 1 millón de pasajeros y me dices tú que había que haber impedido el 8M y tienes la desvergüenza de decirlo públicamente. Ostras, deberíamos revisar un poquito Entiendo, si no es cuestión de repartir las responsabilidades, es cuestión de
tener un poquito más de humildad a la hora de afrontar las críticas, aceptar que todos nos hemos equivocado, que todos los países han llegado tarde, que todos los países han comprado material, incluso en algunas ocasiones, como ha sucedido en Holanda, como ha sucedido en Italia, como ha sucedido en Francia, como ha sucedido en el Reino Unido, han comprado material defectuoso o que no cumplía las exigencias ni las homologaciones, porque hay mucho oportunista entre medias en la mano invisible del mercado. Claro que se han cometido errores, se han cometido muchísimos errores en España, habrá que juzgarlo, habrá que evaluarlo. Pero, hombre, hay que tener muy... Porque además, ¿sabéis lo que pasa? Que se está imponiendo el otro discurso. Es que aquí no hay un solo periódico que acepte esto. Un solo periódico en portada. Eso sí, nos preocupan mucho los bulos y las fake news. Digo, pues si no se está publicando otra cosa. Si no hacen más que publicar ataques día tras día. Y yo, honestamente, que intento defender el papel del sosiego, de la necesidad, porque esto no es un problema de ideologías, es un problema de oportunistas. Y ya va siendo hora de que coloquemos esto sobre la mesa. Entonces, hombre, no puede ser que empecemos a comprar el discurso como si siempre, porque, en fin. Bueno, esto es La Cafetera. ¿Y por qué decimos las cosas que decimos? Porque podemos decir lo que podemos decir. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y claro, mi discurso suena radical. ¿Por qué? Porque le recuerdo a las comunidades autónomas el papel que tienen, porque le recuerdo a la gente que la crítica no es lo mismo que el ataque. Y por eso el discurso suena radical. No es radical. Radical sería decir, nacionalicen ustedes los sectores productivos. Devuelvan las hoces y los martillos a la castellana. Eso sería radical. Pero parece radical recordar que en un momento de pandemia global que tiene a 1/3 de la humanidad confinada, no solamente debe ser un deber moral, la sensatez, sino que debe ser una exigencia social. Apoyar al gobierno que está gestionando esto, sea el que sea. Y si en otras ocasiones, porque hay gente que está atribuyendo y dice, claro, pero mira cómo con el ébola no lo apoyabais. Pues fíjate, si fue así, nos equivocábamos. Porque lo que es absolutamente indigno es que con 20.000 muertos se esté jugando con esto como si fuera cualquier otra materia, como si fuera una cuestión accesoria. Estamos ante un problema de primera magnitud. Por cierto, no sé tampoco dónde está el reproche, no sé tampoco, porque hay que decirlo todo con las palabras. Hay algunos elementos que tendríamos que tener en consideración. Hay gente que está sufriendo mucho en esta crisis, lo sabemos. Y se está pidiendo que se decrete el luto nacional. ¿Por qué no se decreta el luto nacional? ¿Dónde está el problema real con esto? Porque a lo mejor lo que hay que aceptar es que, en efecto, tenemos que ser conscientes de que estamos ante una situación de gran gravedad. Pero es que no pasa nada. No sucede nada. Porque sí que lo que sí que tenemos que ser es solidarios con aquella gente que está sufriendo y que lo está pasando esto en unas circunstancias realmente malas porque no han podido despedir a familiares. A nadie se le escapa eso. Pero es que una cosa es compatible con la otra. Perfectamente compatible. En fin. Bueno, pues las dificultades que tiene esta situación para ser gobernada en todos los países, que están sucediendo críticas similares. Pero mientras tanto, no ayuda nada la posición de los medios de comunicación. Por cierto, un último mensaje. Sé que no me voy a hacer muchos amigos, ya no me quedan muchos amigos en esta profesión con esto, pero sé que no voy a hacer muchos amigos con esto. Resulta un poco escandaloso, si yo fuera el gobierno desde luego lo haría, pero resulta bastante escandaloso, bastante impúdico estar zurrando en portada de los periódicos y luego ir a pedir subvenciones al gobierno. Por la caída de las ventas, por las dificultades en la crisis del papel, tecnológica, por todo esto. Y por la mañana estar zurrando y por la tarde ir al gobierno a hablar de las dificultades por las que están pasando los medios de comunicación. Es bastante impúdico. Y no digo que uno deba ayudar o apoyar porque necesite la ayuda. No, lo que suena es un poco a chantaje. Eso no significa que uno tenga que cambiar el discurso, pero a lo mejor si uno cree en la mano invisible del mercado y cree que es tan necesario el liberalismo económico y que en esta situación pues los gobiernos son un estorbo, a lo mejor lo que tiene que hacer es predicar con el ejemplo. Y que veamos si son capaces de sobrevivir o no precisamente en esta situación. Pero esto de andar chantajeando por la mañana, zurrando en cada uno de los titulares de la portada y por la tarde reuniéndose con el gobierno, hombre, resulta un poco escandaloso, un poquito escandaloso, hasta para los medios de comunicación. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia en un mundo muy complejo.
pero no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues vamos a hablar enseguida con Pilar de la Peña. ¿Sabéis? En unos días en los que además estamos observando cosas que ocurren en otros países que nos tienen francamente preocupados. Porque, fijaos, hemos visto en Estados Unidos hemos visto cómo la extrema derecha se está manifestando con muchísima radicalidad. Los hemos visto incluso armados. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Hemos visto manifestaciones de la ultraderecha de Estados Unidos contra el confinamiento. Sí, contra las medidas que les obligan a quedarse en casa. Además, unas protestas que han llamado bastante la atención. No han sido extraordinariamente numerosas, pero se han producido en muchísimos estados del país. Pues ha habido en Texas, en Michigan, en Florida, en Ohio, en fin, en numerosos sitios. Un poco en protesta por estas medidas que obligan a paralizar la economía, a quedarse en casa. Algo que muchos manifestantes y muchas de esas personas consideraban antiamericano, ¿no? Y que iba contra el ADN, su ADN. Detrás de todo esto hay bastante más. Las protestas, la verdad es que han dejado algunas imágenes muy llamativas, porque primero, pues estas grandes declaraciones como minimizando el impacto del virus y diciendo que es mucho más importante el derecho a trabajar que el derecho a la salud. Eso ya refleja y evidencia bastante bien algunas de las motivaciones de los manifestantes, pero es verdad que se trata de manifestantes, o sea, de manifestaciones y de protestas que han sido muy simbólicas. De hecho, en Colorado hubo una que fue muy llamativa porque era pues una gran manifestación en vehículos, en coches, como con pues las bocinas, haciendo sonar las bocinas, llevando pancartas, pidiendo el fin del confinamiento, y ante esto un grupo de sanitarios, de médicos, de enfermeras de un hospital, pues salió a la calle y se enfrentó, ¿no? Se puso delante de estos vehículos, y en este sentido se veía un poco la contraposición de cómo los médicos estaban intentando hacer frente a este tipo de ideologías. Y de hecho, creo que tenemos el audio, pues una de las manifestantes le dijo algo así al médico como: América es un país libre, si quieres comunismo, vete a China, ¿no? Que es una cosa bastante... Sí, tenemos el audio que nos has enviado. Si quieres comunismo, vete a China, porque les están recomendando no salir al exterior para evitar el contagio del coronavirus, pero realmente, bueno, lo que pasa es que las imágenes que hemos visto son milicias armadas, vemos a gente, hemos visto varios tipos de manifestaciones, pero algunas son muy inquietantes, ¿no? Sí, y luego además lo que se iba a contar, aparte de este simbolismo, porque también se ha visto pues estos manifestantes con carteles prohibiendo la mascarilla, ¿no? Tachándola, dice mi cuerpo, mi elección, y reivindicando un poco esta especie de estar por encima del bien y del mal, por encima de esta amenaza, desdeñando por completo la mortalidad y el impacto que está teniendo en la sociedad y en el sistema sanitario de Estados Unidos. Pero es verdad que no son solo unas milicias de grupos de extrema derecha, sino ya hay algunos analistas que advierten de que también están dirigidas. Por ejemplo, las de la manifestación de Austin en Texas, que ha sido una de las más llamativas y de las más comentadas, pues contó con bastante presencia de gente, pues es verdad que con gente con algunos armados, y de hecho estaba instigada por Alex Jones, que es iba a decir periodista, pero no creo que sea muy correcto llamarle periodista, es el conductor y el responsable de un programa que se llama InfoWars, que lleva pues un par de décadas en Estados Unidos pues haciéndose eco de todas las teorías de la conspiración de ultraderecha, que es uno de
grandes pues bastiones y grandes defensores de toda de este Tea Party, del alt-right, de todos estos movimientos de la derecha más dura en Estados Unidos, que de hecho está vetado en la mayor parte de las plataformas porque a raíz después de una de las matanzas en un colegio, en el de Sandy Hook, insultó a los padres de los niños asesinados. Es un personaje que y de hecho, irónicamente, a principios de este mes fue detenido por conducir borracho. Sin embargo, ha conseguido que todo eso pase un poquito desapercibido porque se ha convertido en una de las grandes voces de este movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, lo estaba alentando. Pero no solo está en este sector, sino que también hay varios grupos económicos que intentan impulsar o que son ultraliberales, que digamos económicamente les preocupa que esta crisis pueda hacer cambiar o pueda, digamos, demostrar a más americanos las virtudes de un gobierno fuerte, digamos que los subsidios tanto por desempleo como las bajas por enfermedad, que todo este tipo de medidas que ellos asocian a un sistema más socialista o en fin, a una ideología más de izquierda, pues que puedan realmente enraizar en Estados Unidos. Y en este sentido hay varios grupos que están también alentando estas protestas. De hecho, hay dos fundaciones que pertenecen a Charles Koch o están vinculadas a Charles Koch, que es un multimillonario que también tuvo una gran actividad en impulsando el Tea Party, que es esta organización que seguro que la Resistencia recuerda, ¿no? Hace unos años con Sarah Palin y en buena parte del mandato de Obama, que aglutinaba un poquito a la extrema derecha. En estos momentos, además, también en Estados Unidos se está viendo movimiento en las milicias que tú comentabas, ¿no? Se calcula que hay unas 1.300 milicias aproximadamente en Estados Unidos, con 1.300 organizaciones de extrema derecha. Las milicias son algo menos, me parece que son un poco más de un centenar, pero algunas cuentan con varias decenas de miles de hombres preparados, digamos pues personajes que se atrincheran un poco en sus casas, que además se consideran preparacionistas, que es algo así como que abogan por hacer acopio de armas y de víveres para estar preparado, y todo esto se está produciendo en Estados Unidos. Algunos cifran que puede haber hasta 80.000 personas un poco siguiendo este tipo de vida, ¿no? Es verdad que a pesar de que son muy aparatosas, se trata todavía de un número y de unas cifras pequeñas para un país de más de 300 millones de habitantes. Pero todas estas protestas y todos estos movimientos tienen una cosa que en otros sitios pues no pasarían de una anécdota o de algo preocupante, pero reducido. El problema es que aquí en Estados Unidos Donald Trump ha alentado e incluso ha dado un poquito voz a estas protestas y a estos movimientos, ¿no? En los últimos días en su Twitter alentó un poquito las primeras protestas que se producían en Michigan, en Minnesota, y algo así como hablaba de liberar esos estados y en cierta forma sí que les ha dado un cierto eco. Y además todas estas protestas y esta especie de batalla larvada pues se produce en un año electoral. Entonces, a pesar de que realmente las encuestas indican que la mayor parte de los estadounidenses están bastante concienciados de la importancia y de la amenaza que supone esta epidemia y que de hecho apoyan las medidas de restricción, el hecho de que se estén teniendo esta visibilidad, el hecho que además parte del gobierno, o al menos Donald Trump, les haya dado una especie de apoyo, si no tácito, casi, pues también suscita algo de preocupación. Pues esto hay mucha preocupación, en efecto, porque de pronto también han irrumpido. Es verdad que es un país, claro, que está fundado sobre la conquista, por eso el hecho de portar armas tiene importancia constitucional, está fundado sobre la violencia. Esto, claro, forma parte de la cultura norteamericana, pero hay una cosa que me llamaba la atención de este audio que nos enviabas en una manifestación donde le gritaban a la gente: si quieres seguir las instrucciones, eres un comunista, vete a tu casa, ¿no? O sea, hay un comportamiento. Ese odio al comunismo no siempre fue así. Lo hemos comentado aquí en el programa en alguna ocasión, a cuenta de alguna película norteamericana de los años 20, 30, donde la óptica que se tenía sobre el comunismo era diferente, ¿no? Sí, la verdad es que realmente es llamativo y es interesante estudiar cuándo se produce esa especie de odio al comunismo, porque al principio es verdad que desde Estados Unidos se miraba lo sucedido en Rusia y en general la ideología comunista, no con simpatía, pero digamos con comprensión. Era simplemente otro modelo de económico y de organización del Estado.
a raíz de la Guerra Fría realmente es cuando empieza esa especie de antagonismo tan fuerte, porque incluso en la Segunda Guerra Mundial pues hasta cierto punto lucharon en el mismo bando, aunque no llegaron a combatir juntos. Pero sí es verdad que durante un tiempo, de hecho, además, pues toda esta caza de brujas que hemos visto tantas veces de McCarthy se produce porque un sector de la sociedad estadounidense pues lo incluso pensaba y estaba bastante aceptaba o digamos era seguidor hasta cierto punto de algunas de las ideologías o de alguna de las ideas del comunismo, y les parecían interesantes. Pero es cierto que en buena parte de la sociedad, sobre todo en la parte más rural de la sociedad estadounidense, en este sentido también hay una diferencia entre las ciudades y el campo, pues está muy, muy asentada esa idea de los valores americanos, que implica tanto el portar armas como el que no haya ninguna libertad, o sea, ningún límite a la libertad, perdón, y realmente se está viendo ahora con esta crisis y con estas protestas cómo sigue estando pues muy fuertemente arraigado en algunos sectores. Ya os digo que hay también una batalla y hay 2 estados o 3 Estados Unidos realmente en el mismo país. Pero sí que es cierto que es llamativo, y esa defensa de la violencia, no esa defensa de la cultura de las armas, que es algo que algunos consideran pues una especie de valor fundamental, que si le quitan eso es algo así como que eliminan el legado de los padres fundadores, que es algo que en Estados Unidos les gusta mucho apelar, pues sí que lo llevan como una especie de ataque personal. Eso y el capitalismo, que también es una de las cosas que os intentaba contar, ¿no? Que hay grupos que no solo están defendiendo este aspecto, digamos, más de la cultura americana, sino el ultracapitalismo, que es una de las cosas que temen que pueda estar amenazado o al menos cuestionado con esta crisis. Pero este rollo preapocalíptico que además se vive en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con toda la cultura cinematográfica a la que estamos asistiendo desde hace décadas, ha llegado a algunas cosas que luego, a ver si en alguna sobremesa cafetera lo tratamos, porque ha salido publicado estos días un reportaje muy interesante, no sé si era en la revista Forbes, donde daban cuenta de cómo los multimillonarios de Silicon Valley se están refugiando en sus refugios nucleares, algunos refugios nucleares de más de 8 o 9 millones de dólares de coste. Hay refugios nucleares para 300 personas, o sea, hay refugios que tienen capacidad para 300 personas, donde acumulan alimentos para 2 años. Y se está viviendo, hay multimillonarios que se están desplazando a Australia para refugiarse en sus sótanos antinucleares. O sea, está muy enraizado con la cultura. Es verdad que probablemente son casos anecdóticos. Yo no conozco a nadie en España, no conozco a nadie en Europa que haya hecho una cosa parecida, que se haya construido un refugio antinuclear debajo del sótano, salvo que sea un gobierno. Pero me llama mucho la atención, porque cuando lo observamos, probablemente es que a la cultura norteamericana, a la sociedad norteamericana, hay que entenderla en una complejidad que se nos escapa en muchos matices. Y como digo, pues tiene su propia... fue fundada de la manera en la que fue fundada. De hecho, a los colonos los tienen bien observados cuando eran colonizadores, ¿no? Pero esto me llama mucho la atención. Un día tenemos que analizar esto desde la perspectiva más, aunque sea más anecdótica, pero el hecho de que se estén buscando refugios nucleares es absolutamente alucinante. Es que lo de los refugios es verdad que es algo muy enraizado en la cultura americana, ¿no? Ya sea frente a inclemencias meteorológicas, pues todos estos estados que tienen pasos de tornados, todos tienen su propio refugio. Y luego es verdad que de cara a la Guerra Fría, cuando estaba la Guerra Fría, había un gran temor y se quedó como muy metido en el ADN, o al menos en la conciencia popular de muchos estadounidenses, la necesidad de estar preparados ante una invasión, ante una guerra. Y sí que es verdad que eso ha seguido. Es algo que, curiosamente, en un continente como el europeo, que ha tenido muchísimas más guerras y muchísimas más contiendas que el norteamericano, pues sin embargo no es una cosa que haya calado. Pero en Estados Unidos, que es muy de los hombres hechos a sí mismos, de protégete a ti mismo, de ahí un poco también esa reivindicación del derecho a portar armas, pues sí que es llamativo y no es nada extraño. Es lo que os decía también, hay toda una serie de grupos se llaman los preparacionistas, que tienen que estar precavidos y preparados ante cualquier eventualidad, y que en esta crisis además, pues claro, se han visto reforzados. Están viendo todos sus sueños cumplidos, con les están dando material y salida a todo el material que tenían almacenado durante años en esos refugios nucleares, porque la comida también caduca, aunque esté en lata. Pero, en fin, la cosa es bastante... Se presta a la ironía y también, nos retrata algo sobre el miedo, porque siempre aparecen envalentonados, siempre con armas, pero retrata algo sobre el miedo exógeno, que es algo que se está poniendo de manifiesto mucho en esta crisis, ¿no? También decía yo a algunos amigos míos periodistas que estaban siendo extraordinariamente críticos,
y me decían vivir esto con bastante preocupación, con bastante miedo, y digo, hombre, esta es una crisis también para el periodismo, que es la primera vez que tienes a los reponedores de supermercado trabajando en las estanterías y a los periodistas escondidos debajo de la cama. Algo nos debería decir sobre aquellos que anhelaban ser reporteros de guerra. Algo nos debería decir sobre cómo se está superando toda esta situación, ¿no? Pero bueno, el caso es que de esto hablaremos, pero hay otro tema del que te quiero preguntar, porque ha habido una gran polémica. Donald Trump ha anunciado la suspensión de la inmigración, ha tenido que matizar las palabras, pero esto ha provocado una tormenta global. I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. You heard about that last night. By pausing immigration, we'll help put unemployed Americans first in line for jobs as America reopens. So important. It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. Y ha matizado, pero en todo caso, una suspensión temporal de la inmigración en un país fundado por inmigrantes, un país sostenido por inmigrantes, sostenido por además por una economía bajo la superficie que manejada por los inmigrantes. En todo caso, Donald Trump, que insiste en esta línea, batallar contra la inmigración, luego lo ha matizado, ¿no? Sí, pero realmente volvemos a ver un poco la línea de actuación y la estrategia habitual de Donald Trump, ¿no? Un gran anuncio con, digamos, apelando además que llega muy claramente a su base electoral, en este sentido con el tema de la inmigración, una cosa muy rimbombante que además él anuncia pues con este bombo del que le gusta y esta especie de gran expectación, aunque luego realmente tanto por las críticas, por la realidad, como por probablemente los detalles de la medida, no es exactamente como lo plantea, ¿no? Lo vendió algo así como una especie de suspensión de la inmigración, que claro, mucha gente le recordaba. Dice, para empezar, buena parte de los médicos en Estados Unidos son inmigrantes, es decir, estás intentando, incluso podría hasta afectar a, digamos, al primer frente de batalla contra la pandemia, pero además en otros sectores como el campo, por ejemplo, la agricultura, pues es verdad que la proporción de trabajadores inmigrantes, incluso indocumentados, es enorme. Y en este sentido, lo que luego ha matizado es que lo que van a hacer es, digamos, la suspensión durante 2 meses, aunque también se ha mostrado abierto a que sea menor el tiempo, de lo que llaman la Green Card, que es el permiso de trabajo para inmigrantes en Estados Unidos. De todas formas, esta que en sí mismo es una medida que sí tiene efecto y que va a afectar, ya os digo, a una parte de los inmigrantes que a lo mejor tenían la solicitud preaprobada o que estaban esperando esta especie de papel para poder trabajar legalmente o para incorporarse con muchos más derechos a la sociedad estadounidense, sí va a tener un impacto en algunas vidas, pero claro, no es congelar la inmigración, que era lo que parecía. Aún así, ya se ha garantizado los titulares en buena parte de los medios de que iba a paralizar la inmigración, que esto también le sirve para galvanizar y para satisfacer a sus bases y a sus electores que en esta crisis, pues como hemos visto, están un poco alterados y están afectados y se están viendo un poco cuestionados. Y bueno, vamos a ir viendo lo que dice. Por ejemplo, también esto que os decía, le han recordado que en el campo pues sería una medida devastadora para todo el sector agrícola de Estados Unidos, y de hecho ya ha anunciado que el campo está exento de esta medida. Es decir, es muy propio de Donald Trump este tipo de grandes anuncios que luego se quedan matizados, pero que le permiten tener una gran campaña de imagen en esta situación, en este momento además en el que pues se ve bastante necesitado, está teniendo una gran presencia, pero también muchas críticas, y se está cuestionando mucho su gestión y su papel en esta crisis, y con esta medida pues ha intentado anunciar pues eso, un gran golpe muy en línea con su ideología, muy en línea, que le permite además reafirmarse en su leitmotiv de los americanos primero. Y bueno, vamos a ver qué implicaciones tiene. Yo os digo que luego lo ha matizado, pero sí es cierto que va digamos, por lo menos a paralizar la concesión de los permisos de residencia y de trabajo en Estados Unidos. Bueno, pues es uno de los asuntos que trae en efecto la actualidad hoy, este paso de Donald Trump, esta insistencia por señalar a la inmigración y en este caso tratar de suspender la entrada de la inmigración en Estados Unidos. Oye, luego también hay una cuestión. El Financial Times ha hablado sobre este plan europeo del gobierno para la reconstrucción. ¿Y qué es lo que dice Financial Times?
Bueno, el Financial Times entrevistó ayer a Nadia Calviño, la ministra de Economía, que explicó un poquito en qué consistía el plan y la propuesta del gobierno español. Y bueno, parece que ha calado bastante bien. No solo el Financial Times, algún medio internacional más le ha considerado que era una propuesta interesante y que probablemente tenía visos de prosperar, digamos el plan que ha llevado a Bruselas o que está planteando en Bruselas el gobierno español. Y uno de los analistas del diario, del Financial Times, Martin Sandbu, ha publicado un artículo en que considera que tiene virtudes bastante importantes y que posiblemente si Europa tenía que seguir un esfuerzo fiscal común para la recuperación, debería seguir el del gobierno español. En este sentido sí que es un respaldo. Ya os digo que no es el único, también ha habido en Bloomberg y en algún otro medio más, se ha destacado que el plan de España puede ser un punto en común para intentar avanzar y para sobre todo conseguir poner de acuerdo al norte y al sur. Y en este sentido me llamó la atención el comentario de una corresponsal de Bloomberg que destacaba que la ministra Nadia Calviño en la entrevista al Financial Times había hablado claramente, digamos, en un lenguaje que el norte le puede interesar, ¿no? Y les recordaba que para que puedan seguir siendo ricos, países ricos, necesitan un mercado único más o menos equilibrado y que funcione, ¿no? Y en este sentido iba en su propio interés intentar ayudar y favorecer la recuperación de todo el sur de Europa que en este momento parece más afectado que el norte. Veremos a ver cómo se va desarrollando todo esto, pero ya os digo que sí que ha sido bastante bien recibido en los medios económicos y en los medios internacionales la propuesta de España y del gobierno para que no sé exactamente los coronabonos y los eurobonos que se había defendido, que se estaba impulsando desde el primer momento, pero sí que permitiría realmente una respuesta conjunta de Europa y digamos un plan mucho más repartido de lo que vendría a ser la reconstrucción tras este momento histórico que estamos viviendo ahora. Bueno, y hay un asunto que ha pasado nada desapercibido en la prensa internacional. Ha habido un gran revuelo en la comunidad internacional sobre la salud de Kim Jong-un. Hemos visto que, por lo visto, fue objeto de una operación y los medios de comunicación internacionales empezaron a insinuar la posibilidad de que estuviera en situación muy grave después de esa operación. Hay, por tanto, preocupación como puede ser una hipotética posible sucesión de poder dentro de Corea del Norte. Los medios de comunicación allí guardan silencio sobre la salud de Kim Jong-un. Ayer le preguntaron también a Donald Trump, le preguntaban por el estado de salud, porque desde Estados Unidos también se había corrido la idea de que estaba francamente mal. I can only say this, I wish him well, because if he is in the kind of condition that the reports say, that the news is saying, that would be that's a very serious condition, as you know, but I wish him well. We've had a good relationship. I've said it many times. If somebody else were in this position, we would have been right now at war with North Korea. Y fue de la agencia Reuters porque había dicho que Estados Unidos estaba monitoreando, estaba teniendo informaciones sobre la enfermedad del líder de Corea del Norte, mientras en Seúl la Casa Presidencial dijo que no había señales inusuales desde el país vecino, parecía que había unos supuestos problemas cardiovasculares por los que había sido operado, y Donald Trump, sin embargo, el otrora enemigo número 1, número 2 o número 3 de Estados Unidos, Donald Trump deseó lo mejor para el líder de Corea del Norte. Con esas palabras que acabáis de escuchar, le deseo lo mejor, resaltó la buena relación que tiene con Kim Jong-un, dijo si su estado de salud es como reportan los medios, esto es muy serio, dijo que nadie ha confirmado eso, nosotros no sabemos, espero verlo con buena salud, dijo Donald Trump, también en esta contradicción que se produce, ¿no? Sí, la verdad es que es verdad que buena parte de los medios internacionales han estado pendientes de esta noticia con mucha prudencia, porque realmente es muy difícil tener información precisa de lo que ocurre en Corea del Norte. Hay varios medios que indican que en Corea del Sur no parecen dar demasiado crédito al hecho de que realmente fue una cosa grave, pero sí que se ha resaltado que no ha estado presente en un acto que solía estar siempre presente, y en este sentido es lo que ha dado pie a todos estos rumores. Sí es verdad que los
los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Corea del Sur están trabajando de destajo para intentar confirmar esta posibilidad, pero bueno, ya os digo que de momento bastante cautela, porque este tipo de informaciones pues conviene tomárselas con cierta prudencia, como todo lo que viene de Corea del Norte, pero sí es verdad que las palabras de Donald Trump pues han dado pie también a que este rumor y estas dudas sobre el auténtico y el verdadero estado de salud de Kim Jong-un pues hayan calado y hayan, digamos, tenido un cierto respaldo, ¿no? Luego quiero que hablemos, Pilar, más allá de las noticias internacionales, quiero que hablemos de lo de sacar a los niños a pasear. Ayer tuvimos un debate por WhatsApp. Luego te retiraste. No sé si tiraste la toalla en el debate o es que los niños estaban gritando sanguinariamente. No, es que tenía que hacer tantas cosas. Ayer me pusiste, y era un momento que en que tenía que hacer tantas cosas. Dije, mira, fatal. Luego ya debatimos en persona, que estoy harta de WhatsApp, además. Es que entre los grupos de padres, grupos de familias, grupos tal, el debate político se está volviendo muy complicado en este país. Yo lo entendí, pero no te vas a escapar del debate. Porque... No, seguimos hablando cuando quieras. De hecho, te lo iba a decir, pero al final se me fue la tarde-noche. Y ya no contestaste y me dejaste ahí hablando. También tengo que confesar que me ocurrió algo que estaba yo contestándole diciendo, hombre, Pai, pues se ha tomado desescalonadamente tal, porque decía Pilar, hombre, ¿cómo se ha podido cometer esta equivocación? Es que claro, porque decir una cosa, luego decir la contraria dentro de 6 horas, es que tal, esto es... Y le decía yo, hombre, esto es desescalonado, y entonces empecé a poner, y además es que las críticas permanentes, pues el enfado que he tenido aquí esta mañana en el micrófono, las críticas permanentes que no hacen más que atacar al gobierno, si es que no les van a perdonar una, daría igual que hubieran acertado, porque tal, y además, ¿qué te pasa? Y entonces ahí se me cortó el mensaje y a los 2 minutos le puse un mensaje diciendo que ¿qué te pasa? No era para ti, porque es que estaba dictando los mensajes y en ese momento María Galería se cortó un dedo, que estaba haciendo bricolaje, y entonces pegó un grito y yo dije, ¿qué te pasa? Y entonces eso se apuntó en el mensaje que te envié, pero el ¿qué te pasa? No era dirigido a ti, ya claro, matizo esto públicamente, porque luego ya entendí tu silencio, digo, se ha enfadado. Lo vi, pero luego se me olvidó contestarte, porque la verdad es que sí, de hecho tenía pendiente también contestar a una profesora de mis hijos y en fin, se me complicó la tarde-noche y al final no hice nada, pero vamos, sí lo entendí. Lo que pasa es que me estabas acusando en el mensaje, todo dilo, no de algo tan razonable como esto es la peor pandemia que hemos vivido, ¿qué te pasa? Sí, pero no, eran 2 mensajes diferentes, o sea, el que te pasa era para el dedo de María, porque además yo en ese momento vi la muerte, porque dije, o sea, en este es el peor momento para tener que ir a un hospital con un dedo amputado en hielo, entonces, luego fue un corte bastante superficial que no implicó ni siquiera un chorrillo de agua fría, pero en aquel momento pues hubo una mezcla de cosas. Bueno, luego vamos a hablar de esto porque me interesa, hay otros temas que quiero que toquemos en la sobremesa de la cafetera también, pero enseguida vamos a charlar aquí en la cafetera sobre todo esto y algunas cosas más que tenemos pendiente. Tenemos que escuchar también a Pepe Romero, vamos a hablar de los bulos, tenemos que escuchar la agenda de la cafetera, tenemos un montón de cosas. Escuchas la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control. Y en efecto, teando desde la República de la Carne Cruda, Javier Gallego, buenos días. La República Independiente de la Radio. No tengamos nuestro primer debate interno del gobierno de coalición, que bastante tienen ya con el gobierno de coalición de Moncloa. Sí, pero bastantes problemas tienen ellos como para que encima nosotros también entremos en discusiones. República Independiente de la Radio. Fernando. Siempre me he preguntado, ¿tú eres vegetariano? No. Porque claro, ahí tendrías un problema de... Sí, tendría una pequeña disonancia con el nombre de mi programa. Te pasa como a Iglesias. Iglesias ya, dice, una vez en el poder, ya se puede haber cansado de la coleta porque es un peinado que eligió para ser profesor. A lo mejor ahora, 20 años después, está harto, pero ya no puede dar marcha atrás. Pues a ti te pasa igual. Tú ya ahora tienes que comer carne cruda y sangrante.
en público. Sí, he de decir que ahora soy más vegetariano que antes. Quiero decir, antes comía más carne, ahora la verdad es que me tiro más por los vegetales y las frutas, pero en fin, que sigo comiendo carne de vez en cuando, sí. Bueno, en todo caso, hoy yo te quería preguntar, porque sí, decías, estos debates internos que se dan en el gobierno, hemos visto lo que hoy toda la prensa titula como la rectificación sobre el paseo infantil. ¿Qué te parece esto? ¿Vas a sacar a pasear a tus numerosos hijos? ¿Vas a aprovechar esta situación? No tiene hijos, lo he dicho con ironía. No tiene hijos, Javier, sí, conocidos. Sí, bueno, yo tengo en realidad una prole de oyentes que son como mis hijos, no. Más bien soy yo su hijo, díscolo e incontrolable. Pero yendo a la polémica de ayer, la verdad es que me parece que es uno de esos juegos que se podrían haber evitado. Toda la sucesión de hechos fue un despropósito, además un despropósito, como digo, evitable, porque primero había mucha expectación y mucha ilusión en las familias por saber cómo podrían sacar a sus niños, y la idea de sacarlos solo para meterlos en sitios cerrados y especialmente arriesgados, como pueden ser los supermercados, con los niños moviéndose por ahí y tocando las cosas, en fin, me parece, no lo han explicado además por qué, pero fue una idea muy poco acertada. Saltaron todas las alarmas, saltaron todas las críticas desde todos los ángulos, desde izquierda a la derecha, al centro, de arriba, de abajo, de UNICEF, pediatras, en fin. No han explicado por qué esa medida. Quizá porque temían en una salida en masa de padres a parques y pensaron que de esta manera, si les acompañaban solo a comprar, pues digamos que se mantenía el movimiento actual, ¿no? Pero, en fin, desacertada la decisión, por eso han rectificado, porque además hasta incluso desde los colectivos de cuidadores de niños pues tenían claro que esa no era la propuesta más positiva, pero también ha sido la comunicación y el debate interno muy mal gestionado, porque al mismo tiempo que el ministro de Sanidad lo estaba contando, la rectificación, en comparecencia, estaba Pablo Iglesias tuiteando, menos mal que nos han hecho caso, porque era muy desacertada esta decisión. Una decisión que al final es de su gobierno, porque forman parte del mismo gobierno de coalición, pues si tienen debates internos, que los diriman a puerta cerrada y que nos den una solución, digamos, conjunta, porque por eso es una coalición. Se entiende que puede haber dilemas y debates y discusiones, pero sobre todo en una cuestión como esta, que se podría haber evitado la tormenta, porque ya bastantes tormentas hay, pues en fin, creo que están gestionando mal la comunicación, además, en el momento en el que mejor están yendo los datos, porque si empieza a haber apertura y salida y desescalada del confinamiento es porque estamos mejor que estábamos. Entonces el gobierno, en el mejor momento de toda su gestión, en la que podría presumir, en el momento en que podría presumir de sus datos, se atasca y se enroca en defectos de forma muchas veces como estos, o como el debate, ¿no?, pues del control de la información por parte de la Guardia Civil, etcétera, cosas que realmente deberían evitar, porque se entiende a veces la improvisación cuando una avalancha como la que ha venido te pasa por encima, pero ahora con este tipo de cosas que tienen tiempo y expertos para concretar, podrían ir con pies de plomo. Pero fíjate, estando de acuerdo en lo que dices, porque es verdad, estoy de acuerdo en buena parte, porque creo que las razones por las que se toma la decisión era precisamente por lo que yo, por lo menos por lo que he tanteado en sanidad, se pretendía un desescalamiento que se ha precipitado por el ruido que ha habido. Sí. Se pretendía hacer paulatinamente y luego, más adelante, sí permitir la salida a los parques. Bueno, pues como es una cosa que... se intentaba... Sí, perdona, Fernando. Pero no porque... Intentar que se mantuviera más o menos el mismo movimiento que antes, que es ir al súper, ¿no? Sí, porque pero, en efecto las cifras son las que son. Es verdad que probablemente eso tiene un debate, pero fíjate, a mí una cosa que me llama la atención, porque he sido yo el que te lo he planteado en estos términos, porque está así en estos términos en todas las portadas. Se ha centrado el debate en que hay polémica interna en el gobierno, o que ha habido rectificación, en lugar de centrarse en paseos cortos para los niños de hasta 14 años, que es en realidad la noticia. ¿Por qué el marco que se coloca es siempre en las portadas de los periódicos las divisiones internas del gobierno? Pero claro. La noticia real de interés para la ciudadanía es los niños pueden salir a pasear a partir del día 14. Claro, ha habido Fernando, movimientos en medio, ¿no? Pero ese es el foco que lo pone el periódico de Cataluña hoy, todo hay que decirlo, hay que reconocerlo. Claro, pero Fernando, conociendo el panorama mediático en el que vivimos, conociendo cómo es la prensa en este país, ¿sabes qué va a pasar así? Si cometes el error, porque creo que es un error de comunicación o de precisión o de proyección, la decisión que se tomó inicialmente. Entonces,
Bueno, si sabes que la prensa va a ir en ese sentido, que te están buscando, están en la trinchera esperando a que levantes la cabeza para volártela, chico, ve con más cuidado, si es que es simplemente una cuestión de sensatez, de buscar, de guardarte un poco las espaldas, que creo que en este caso creo que se podría haber afinado el tiro con más sencillez. Oye, ¿con qué vais hoy? Pues mira, hoy hemos decidido hacerle un homenaje a los que dan la vida por nosotros, es decir, a los que nos están cuidando. Hoy vamos a escucharles a ellos. Vamos a hablar con sanitarios, con enfermeras, auxiliares, con médicas, conductores de ambulancia, en fin, con todo el sistema de la salud pública que está cuidando de nosotros. Hemos buscado distintos perfiles, desde el hospital de IFEMA hasta las residencias, para tener un panorama amplio de lo que está sucediendo, en un momento además en el que empieza a acompañar la situación después del colapso y las terribles semanas que vivieron. Empiezan a tener los primeros desahogos porque algunas plantas de hecho han vuelto a su normalidad y los hospitales empiezan a respirar, y ellos y ellas también. Así que queremos compartir el aplauso de todos los días a las 8 esta mañana con ellos en el programa. Bueno, pues nos gusta mucho. Gracias, Javi. Nos vemos cuando se desconfine esto. A ver si me llevas a tocar rock and roll o te vienes un día a leer poemitas aquí a casa con la chimenea. ¿Y no me puedes sacar tú de paseo? Yo te saco de paseo, tonto, que lo vas a pasar muy bien. Ven aquí, pasa dentro que hay más gominolas. De verdad, o sea, si tenemos cara de niños, si estamos hechos unos chavales. Estamos hechos unos chavales, tenemos que salir. Eso, yo te saco a pasear. No, pero tú estás yendo al estudio. Yo todavía bajo a comprar así una vez a la semana. Yo también, efectivamente, tengo mis paseos. Pero bueno, ves la realidad por ahí fuera. Gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Un abrazo a ti. Cuídate. Y a todos los oyentes. Un abrazo. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución... Bueno, y empezamos la agenda con una información que nos enviaba Ismael Ruiz y se preguntaba, ¿aprenderemos en algún momento a convivir con el resto de especies que pueblan el planeta? Y esto es porque nos enviaba una información que se publicó además en varios medios a principios de abril y era sobre una playa de Brasil que se quedó desértica por el confinamiento. Y el caso es que han nacido 97 tortugas en peligro de extinción. Un total de 97 huevos de tortuga carey que están en peligro de extinción eclosionaron en esta playa de Brasil. Y el caso es que esta es una especie, además, como decimos, en peligro de extinción, y varias organizaciones además hablaban de la importancia que tienen para los ecosistemas marinos y ayudan además a mantener la salud de los arrecifes de coral y el lecho de algas marinas. Así que, bueno, pues dentro de toda esta situación hay buenas noticias también para reflexionar, como decía Ismael, sobre el daño que hacemos también a otras especies en el planeta. Y en otro orden de cosas, nos vamos a España porque Comisiones Obreras y UGT celebrarán el Día del Trabajo de manera virtual y reivindicando, decían, los servicios públicos. El lema va a ser trabajo y servicios públicos, otro modelo social y económico es posible. Hacen hincapié en que se va a abrir un nuevo orden mundial y debe abrirse un nuevo orden mundial más justo y solidario y que, bueno, este próximo 1 de mayo se proponen, bueno, pues hacer una manifestación virtual que permita situar, decían, el 1 de mayo como un acontecimiento que después de más de 125 años se continúe celebrando para reivindicar los derechos de los trabajadores.
También nos mandabais una información de Público.es que ponía el foco en cómo están viviendo las pequeñas editoriales y también las librerías, la situación actual. Hablaban de que la Feria del Libro está aplazada y de un deslucido Sant Jordi a las puertas y de ver cómo el sector del libro contempla con estupor un parón que compromete sus cuentas. Explicaban que la apertura de librerías es crucial y, de hecho, en Italia las librerías han sido de los primeros comercios en reabrir en la desescalada, y hablaban de que en el caso de España se auguran, pues la Federación de Cámaras del Libro estimaba un impacto superior a los 1.000 millones de euros en pérdidas en el sector, pero es verdad también que han salido varias informaciones de cuál ha sido la respuesta tanto de los consumidores como de pequeñas librerías, y es que es la iniciativa de que los consumidores reserven los libros, es decir, los pidan online, y así, pues con ese ingreso que se aporta a las pequeñas librerías, ellas pueden ir subsistiendo durante este tiempo y luego, cuando todo esto termine, pues recoges tu libro. Y terminamos con dos informaciones. Una de ellas tiene que ver con el brote de malaria en Zimbabue. Nos lo enviabais varias personas poniendo el foco en que siguen ocurriendo otras informaciones en el mundo como esta. El diario.es hacía eco de esta noticia de The Guardian, por la que explicaban que, según un informe al que ha tenido acceso este medio, hay más de 135.000 contagios registrados, 131 muertes y una mayoría de los casos en provincias propensas a esta misma enfermedad. Los expertos alertaban además de que las cifras seguirán aumentando, y la OMS advertía de que hay que seguir evitando las muertes debidas a la malaria y a sus enfermedades asociadas como la anemia o la desnutrición, porque efectivamente, junto con el SIDA y la tuberculosis, la malaria es una de las principales causas de muerte en Zimbabue. Y terminamos con las recomendaciones y también las alertas de UNICEF, que señala la situación de los menores desplazados forzosamente y pide además un alto el fuego mundial para los 250 millones de niños que viven en zonas afectadas por conflictos. Recuerda que millones de niños en todo el mundo se han visto obligados a abandonar sus hogares y traspasar fronteras, y que ahora se encuentran en una situación alarmante. Dice, se están quedando sin comida ni agua limpia por el cierre de escuelas, y también alertan del riesgo de estigmatización, también del incremento de abuso, de violencia de género y de matrimonio infantil a medida que las familias vayan sufriendo más dificultades socioeconómicas. Pero, como decíamos, también piden un alto el fuego mundial para esos millones, sobre todo para los más afectados, los millones de niños que en todo el mundo viven en zonas de conflicto. Es verdad que aplauden avances positivos, porque hablaban de que en 11 países ya se han comprometido a cesar las hostilidades, a ese alto el fuego, pero es verdad que siguen insistiendo en que hay mucho por hacer. Piden que todas las partes en el conflicto deben lograr y respetar acuerdos de alto el fuego, también que se facilite el acceso al personal humanitario y también a los suministros de socorro, y que se libere a los niños detenidos, porque, como dicen, un alto el fuego podría sentar las bases para una paz duradera y sostenible. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Miércoles de innovación en la cafetera. Ya sabéis que abordamos asuntos que afectan a nuestro mundo tan complejo, tan convulso, y lo hacemos de la mano de Pepe Romero. Pepe Romero, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? ¿Cómo te encuentras? Bien, lo llevo en momentos muy animado, en momentos menos, como todo el mundo. ¿Te has visto que estoy dispuesto a preguntarte todas las semanas por esto? Para ver cómo... No, vas evolucionando, estoy estable dentro. Te he visto triste, te he visto ahí preocupado la semana pasada, pero... Hombre, te estás triste porque las cifras no animan a estar animado. Pero bueno, hay que mirar el futuro siempre con optimismo. También estamos viviendo un tiempo enormemente complejo, con
Pues eso decíamos, muy convulso, con muchísimos cambios en todos los frentes, también algunos tecnológicos. Y se ha dado un debate en estos días, Pepe, que tenía mucho interés que afrontásemos, que pudiéramos conversar aquí en la cafetera, sobre las fake news, los bulos. En realidad está pasando en todo el mundo, es un debate internacional, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto es uno de los males de nuestra época con los que estamos conviviendo y que con el coronavirus se ha acelerado. He visto que hay un señalamiento de la extrema derecha en Estados Unidos contra Bill Gates porque osó criticar a Donald Trump, pero hasta el punto de que hemos visto a gente asegurando que la crisis del coronavirus estaba preparada con el fin de la implantación de microchips, con todo tipo de descalificaciones, por si algún día Gates ofrece vacunas, una campaña muy salvaje. Fíjate, yo te comentaba antes, si hay una persona que está siendo poco cuestionada en el mundo ahora es Bill Gates. Se anunciaba hace poco que la Fundación Gates había comprometido $250 millones a luchar contra la pandemia, pero además fue la persona capaz de predecir el riesgo que corría el mundo ante una crisis vírica como esta, ¿no? Sí, lo que ha sucedido es que, como Bill Gates desde el principio lo que ha hecho es apoyar las políticas promovidas por la Organización Mundial de la Salud, y incluso ha sido bastante crítico muy crítico con lo que ha hecho ahora Trump de quitarle los fondos, y también ha sido crítico con algunas decisiones que Trump ha hecho relacionadas con el tratamiento de la pandemia. Pues de repente la parte de la derecha americana, esta derecha reaccionaria que está apoyando a Trump, se ha vuelto contra él y se ha vuelto una especie de hombre del saco para los muchos americanos. Fíjate, de acuerdo con Signal Labs, que es una compañía que se dedica a medir este tipo de cosas en Estados Unidos, en las últimas semanas los posts desacreditando a Gates en Facebook, en Twitter y en YouTube son los que posiblemente más alcance han tenido en Internet dentro de lo que son las falsas, las historias, los bulos. En Facebook ha habido 16.000 posts en las últimas semanas y que ha tenido más de 900.000 likes y comentarios. En YouTube, los vídeos sobre el tema, sobre desacreditando a Gates, han generado 5 millones de visitas. Y además, ¿en qué tono? ¿Qué dicen de él para desacreditarle? Pues dicen, por ejemplo, que él es uno de los responsables en el diseño del virus, y porque dicen que con las vacunas cuando salgan sacará un beneficio económico, o dice que también está interesado en promover un sistema de control de la población mediante microchips que sean una especie de cartilla de vacunación que se le ponga a los ciudadanos. Estas son las cosas que está diciendo esta ultraderecha, ¿no? Claro, hay preocupación con que este discurso se imponga, porque podría suponer que en el futuro, en el momento que haya una vacuna diseñada, presentada, homologable, haya gente que se parapete en este tipo de discursos para evitar ponérsela, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto contribuye a la desinformación y a asumir nuevos riesgos. Sí, ese es una de las derivadas. O sea, aparte del daño que hagan a Bill Gates y a la fundación y a su fundación de manera absolutamente injusta, está este temor que hay este movimiento que hay entre parte de la sociedad americana y en otros países del mundo en contra de las vacunas. De hecho, un hijo de Robert Kennedy, del clan Kennedy, ya se ha manifestado en contra de las vacunas y está haciendo ahora manifestaciones públicas en contra de que le obliguen a la gente a ponerse una potencial vacuna contra el coronavirus. Realmente este tipo de campañas son muy peligrosas, y de ahí el interés que tenemos todos, o que debemos tener todos, de pararlas. Claro, la cuestión está en cómo las pueden parar las redes sociales, las empresas que operan en las redes sociales, desde WhatsApp, Twitter, Facebook, las redes sociales, ¿qué mecanismos tienen, no? Sí, bueno, yo la verdad es que esta semana estos días incluso he llamado a los departamentos de comunicación para que me detallaran de qué forma lo estaban haciendo. Y yo creo que con el tema del COVID-19 se han vuelto un poco más serios incluso de lo que eran en el pasado, ¿no? En el caso de Facebook lo que han hecho han creado una especie de centro de información sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, y lo que hacen es que si tú buscas información en Facebook cuando entras, que pones COVID-19, te lleva precisamente a ese centro de información que está alimentado con fuentes oficiales. En España lo está te lleva a los mensajes de la Organización Mundial de la Salud, te lleva a lo que dice el Ministerio de Sanidad, te lleva a lo que dice la Generalitat, el Departamento de Salud de la Generalitat, o lo que dice la Comunidad de Madrid. Y de esa manera dirigen mucho hacia ahí. Ellos dicen que han llevado ahí a 2.000 millones han invitado a 2.000 millones de usuarios a ir a esas páginas, y que en realidad lo han visitado 350 millones. El tema, ellos además también están diciendo que cuando ven
que alguien que está publicando una información que es objetivamente peligrosa, pues imagínate que dicen que si tomas lejía diluida en agua, que no sé si alguien lo está diciendo, eso sería una buena cura contra el coronavirus. Pues eso rápidamente lo que hen es bloquear la página y la echan atrás, eliminan la información. Más sutil o menos claro es lo que hacen con aquellas informaciones que son falsas pero que no son peligrosas, ¿no? Y aquí es donde entran los famosos verificadores independientes, que lo que han hecho es que hay una asociación externa, una compañía, una asociación externa que se llama Pointer, que en cada país ha identificado lo que son los verificadores independientes de información. En el caso español son Neutral, Maldita.es y la agencia AFP. Que, insisto, no los escoge Facebook, los escoge un organismo exterior. Aquí ha habido mucha polémica en estos días porque han sido objeto de muchos ataques desde la extrema derecha diciendo que tenían intereses políticos, pero también ha habido mucha confusión porque se ha corrido una rumorología que ha conseguido tener impacto incluso en el debate público diciendo que controlaban el contenido de los mensajes de WhatsApp, cosa que no es cierta. Nunca han visto el contenido de los mensajes. Sí, mira, yo aquí en este punto yo lo que invitaría a todos los que ahora están, a todos los amigos de la cafetera, amigos y amigas, es que visitaran las páginas web de Neutral y de Maldita.es porque yo creo que es un buen ejercicio de higiene mental. Porque lo que recogen son bulos tanto de un lado como tanto de un espectro ideológico como del otro, y lo que hacen es desmentir, verificar aquellas informaciones que pueden ser falsas o no. En concreto, mira, hay la de WhatsApp que dices, la desmienten, y lo que dicen, esto se lo puede encontrar, yo creo que las dos páginas, tanto la Neutral como la de Maldita.es, la de Neutral dicen textualmente, no, el gobierno no está impidiendo enviar el mismo mensaje a varios usuarios por WhatsApp. Es una medida de la compañía a nivel mundial y solo en casos concretos. Y así es, porque en el tema de WhatsApp es que nadie puede ver el contenido de un mensaje. Ni la propia compañía, cuando digo ni la propia compañía, o sea, ni WhatsApp, ni Facebook puede ver el contenido de un mensaje que yo te envíe a ti. Nadie puede entrar ahí porque es un mensaje que está encriptado. Entonces, lo único que se puede hacer es que cuando a mí me llegue, tú me mandas un bulo, Fernando, yo sí que puedo ir a estos verificadores externos para que ellos digan si ese mensaje es cierto o no. Lo que sí ha hecho WhatsApp, y es ahí donde surge la confusión, es que en todo el mundo, no en España, en todo el mundo ha limitado el número de veces que tú puedes reenviar un mensaje. Y entonces lo que pasa es que ha limitado mucho el alcance de las noticias, pero ahí ellos no valoran lo que va en ese mensaje. Sí, lo que puede hacen ser es la que comunión limitan. de tu hijo, pero que como pretendas enviársela a toda tu lista de esto, tienes que ir uno por uno, no puedes enviarla de No, golpe. lo que sucede es que cuando a ti te llega un mensaje que se ha reenviado previamente a mucha gente, tienes limitaciones a la hora de enviarlo otra vez, porque ellos saben cuando ese mensaje se ha enviado muchas veces. Entonces, si es un mensaje que se ha reenviado muchas veces en distintas cadenas, te limitan la capacidad de que tú le reenvíes también muchas veces de una sola vez. Eso es lo que está pasando. Y eso ha creado un bulo tremendo. Y en este caso, tanto Maldita.es como Neutral lo desmienten. Pero mira, otro bulo que es gracioso es uno que aquí en España no ha tenido tanto recorrido, y es el bulo de que el coronavirus se había desplegado, se había extendido a esta velocidad debido a lo que es el despliegue de 5G. Bueno, esto es una barbaridad. Primero, porque 5G está muy poco desplegado en el mundo. O sea, no sé, en España no llegará a no sé cuántos miles de antenas puede haber, pero mucho menos de lo que puede haber 3G o de 4G. Pero otra vez, los bulos son tan peligrosos que, por ejemplo, en Inglaterra ha habido personas que se lo han creído y han atacado a decenas de antenas que había instaladas en el país. Este es otro ejemplo del daño que los bulos pueden hacer y de qué manera influyen en la toma de decisiones o en el posicionamiento de la sociedad. Pero para que veamos que realmente porque todas las cosas que dicen, que lo decías tú ahora, es que estas es Maldita.es y Neutral, lo que hacen es favorecer más a un espectro ideológico que a otro. Yo creo que no hay más que ir a sus páginas web. Mira, en la página web de Neutral, uno de ellos, es de hace 4 semanas, dice: Abascal, España es el país del mundo con más velocidad de contagios. Y entonces lo rebaten, dice que no es verdad. Pero también hay otro de Illa, del ministro de Sanidad, de hace 4 días, en el que dice: nuestro país fue el primero en número de contagiados y en número de muertos en adoptar el decreto de alarma. Y también demuestran que no es cierto, porque lo hizo antes, cuando se calculan algunos parámetros, lo hicieron antes en Portugal o en Bélgica. Yo creo que de verdad visitar estas páginas web es un buen ejercicio de higiene mental.
Sí, bueno, en el caso de España se está siguiendo una doctrina similar a la que siguió en Brasil Bolsonaro atacando a las agencias de fact-checking, ¿no? Pero hay algo que me interesa porque, claro, vivimos en un tiempo en el que es cada vez más complicado porque el volumen de información que circula por las redes sociales, la manera en la que se viraliza todo, cómo vuela los bulos, hace muy difícil el control. Decía David Ugarte que había que conformarse con publicar la verdad junto a las mentiras de otros, porque es muy difícil en términos incluso de marketing hacerlo, pero las compañías están intentando imponer políticas. Por ejemplo, hemos visto, Twitter tiene una política también, ¿no?, sobre el control de ciertas cosas en la red. Sí. Primero lo que tiene, también ha hecho un poco lo mismo en la parte del COVID. Lo que hacen es que cuando con el COVID-19, con el coronavirus, han reforzado la vigilancia y están utilizando inteligencia artificial agentes y cuando ven que una información es claramente falsa o puede ser peligrosa, lo que hacen es eliminarla. De hecho, ellos afirman que han eliminado tweets de Bolsonaro. Otra de las cosas que han hecho es, cuando presumen que ahí puede haber cuentas falsas, lo que hacen es retarles para que acrediten que no son falsas. Y esto lo que han hecho es retar a 1,5 a 1,5 millones de cuentas para verificar que realmente existen y que no son bots los que están creando, que no son perfiles falsos. Y después hacen una cosa que yo creo que está bien, porque lo hacen a posteriori, pero que es peligroso para aquellos que quieren crear confusión. Hacen informes de transparencia. Yo creo que recordarás el informe de transparencia que sacaron el año pasado, creo recordar, ponía de manifiesto malas prácticas por parte del Partido Popular y de Esquerra Republicana. Y cuando hacen estas malas prácticas, lo que hacen es denunciarlas. Y lo denuncian tanto a nivel de partidos políticos como de gobiernos. Yo creo que ahora mismo el riesgo de que te pillen con una mala práctica es tan grande que empieza a no tener sentido. No es tanto que te pillen en el momento que lo haces, sino que pasado un tiempo es muy, muy fácil detectar este tipo de malos comportamientos o malas prácticas. Que puede tener también consecuencias para la reputación de partidos políticos, de organizaciones, etcétera, así que pues les va muy en cuenta. Pero bueno, en fin, al final es tal el volumen que es muy difícil, estamos observando en las propias redes sociales, muy difícil frenar este fenómeno. Cuídate, Pepe. Hasta la próxima semana. Drift away, speak to my heart. Porque vamos a tener que aprender a acostumbrarnos a convivir con los bulos, con las fake news. Esto parece que ya es algo que ha llegado a nuestro mundo y viene para quedarse. La cuestión es cómo afecta eso a las democracias, cómo las altera también. Es de un profundo riesgo. Pero yo recuerdo que me decía David Ugarte, decía, en la mejor forma, y además esto está muy estudiado por marketing, en marketing, la mejor forma es dejar las verdades junto a las mentiras. Dice, porque hoy combatirlas en sí, o sea, intentar que no se publiquen las mentiras, es un trabajo difícil. Lo que hay que hacer es dejar tu verdad al lado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, os decía, hoy en el debate público, el enfado de Pilar conmigo. Creo que no solo de Pilar, y tampoco fue enfado, pero realmente incomprensión, porque realmente creo que ya sea por las expectativas generadas, porque yo creo que los españoles y especialmente los padres han sido bastante disciplinados en esta cuarentena y podrían haber entendido el razonamiento de no permitir que se pueda permitir, o no permitir que los niños salgan a la calle, pero esta solución que ayer se planteó, pues realmente, además sin ningún tipo de justificación y de explicación, en teoría y así a priori, parece el peor sitio posible donde llevar a los niños, tanto por ellos como por el resto de personas, ¿no? Ya que es verdad que son un vector de contagio. En fin, todas estas informaciones que hemos ido leyendo, realmente creo que lo que hubo es una gran incomprensión hacia la medida, y de hecho en este sentido... También se aprovechó o en otra ocasión más para zurrar, porque es verdad, yo no voy a defender algo que ni siquiera el gobierno está defendiendo, porque hoy en el diario.es dice, Sánchez, por lo visto, esta mañana ha admitido que pecó de prudencia en la salida de los niños y avisa de que, en todo caso, ninguna decisión será definitiva. Pero es que hay gente que está diciendo que esto de permanecer en casa es un arresto domiciliario, que ya está bien, que hay que salir. Entonces, el problema es que también, bueno, se aprovecha cualquier cosa. Entiendo lo que dices, entiendo el enfado. Yo mismo lo he visto en todos los grupos de padres, entre mis amigos, el debate de, ¿pero cómo voy a llevarlo al supermercado? Bueno, no, también podías llevarlo a comprar el periódico.
Lo que no podías era llevarlo a pasear al parque con el resto o aprovechar para quedar con otros niños, porque es que pobrecillo, que es que hace un mes que no les ve, que es lo que ocurre en este país y que ya verás cómo va a ocurrir, porque lo vas a ver tú misma, ¿no? Yo decía, bueno, es verdad, tienes razón en el enfado y tal. Pero en ese sentido, entonces, si realmente creen que los niños no pueden salir, no deben salir, quiero decir, hay un motivo sanitario, aunque es verdad que sí, lo pero que los se psicólogos en otros infantiles países, dicen que hay que dar un poquito más porque esta situación para los niños provoca también, entonces tienes que hacer un equilibrio entre los riesgos de dejarlos en casa y los riesgos de sacarlos, que es una balanza jodida. Muy difícil, muy difícil. Todas las decisiones en esta crisis son muy difíciles y es cierto que encima parece que hay una voluntad de criticar, sea la que sea, especialmente con este gobierno, que es verdad que si quieres un día hablamos de cómo, por ejemplo, en otros medios, en Inglaterra, por ejemplo, en Reino Unido, hay unas críticas brutales hacia todo lo que está haciendo ahora el gobierno de Boris Johnson, ¿no? Desde el mismo Financial Times hoy pero en publicaba Portugal, por ejemplo, la oposición, los partidos de la oposición han enviado una carta a la derecha, a sus militantes, diciendo que hay que apoyar al gobierno en una situación tan excepcional como esta. Entonces, de pronto se ha creado, se ha extendido la idea generalizada de que estamos ante una de las peores crisis que ha vivido la democracia. Y fíjate, hasta tal punto es así, de que aquellos países que tomen conciencia de que juntos son más fuertes, no solamente saldrán antes de la crisis, sino que probablemente saldrán mucho mejor preparados. Y probablemente además ganarán elecciones, porque como decía Zapatero, qué curioso que en este país quienes han propuesto los pactos siempre han ganado elecciones. Hay que ser inteligente y proponer pactos. Yo no sé, eso no significa cheque en blanco al rival, ¿no? Pero bueno. Sin duda, y yo creo que además en ese sentido hay muchos ejemplos que se pueden seguir y que se deberían seguir, pero desde incluso los debates, ¿no? Cómo se ha acalorado el debate aquí en España. Yo no sé cómo será el debate en las redes sociales en Portugal, pero desde luego con el ejemplo que están dando sus políticos probablemente sea mucho más sosegado y mucho más productivo, porque buena parte del debate que se está dando en España no parece nada productivo, al revés, parece muy destructivo y en lugar de intentar avanzar y de intentar buscar soluciones a los problemas, pues parece que lo que se intenta es reforzar un poco tu opinión preestablecida y no buscar y no intentar mejorar o buscar cosas que realmente sean consenso. En este sentido, yo lo que pasa es que creo que la medida de ayer, pues en realidad no cumplía nada, abundaba un poquito en esto, no parecía una solución para el problema que se estaba planteando y presentaba a priori, sobre todo porque no se justificó más allá de la falta de confianza en que se fuera a cumplir y en que, bueno, podría, por la falta de civismo, pues podía desencadenarse o se podía abrir la mano, pero en este sentido, quizá si el gobierno realmente estaba dispuesto a abrir un poquito la mano para que por lo menos los niños pudieran salir, pues quizá no fue la mejor manera de expresarlo, ¿no? Yo creo que ellos mismos también. Mary. Así que ahí fue la De todas discusión. maneras, yo creo que aquí, de lo que ha ocurrido, yo creo que deberíamos sacar alguna reflexión. Creo que está bien, ¿no? Que el hecho de que la presión social, bueno, pues se haya ejercido para que rectifique el gobierno, ¿no? Creo que hay que tomarlo también como una buena noticia que el gobierno haya rectificado en este sentido a través de la presión social. También creo que las formas son muy importantes. Si estamos criticando la polarización política y la crispación política, la sociedad tiene que dar ejemplo y no podemos entrar en ese tipo de comportamientos, ¿no? Como estamos viendo por algunos pequeños sectores, ¿no? Sobre todo movilizados por la extrema derecha. Y luego también otra cosa, si por cada medida que se va a tomar de desescalada vamos a vivir este clima, miedo me da. Sí, eso me temo que es así. Bueno, nos tenemos que marchar, nos tenemos que ir, que yo tengo que desconectar a las 10:27 impepinablemente. Porque he quedado con José Antonio Avellán, que es su cumpleaños. José Antonio Avellán, que hoy cumpleaños, y entonces hemos quedado a las 10:27, porque me ha pedido que hagamos una cosa en su programa, así que le vamos a enviar un caruño hoy en el día de los cumpleaños. Y nos vamos a marchar con esto. En todo caso, tenemos un montón de cosas pendientes, porque tenemos que hablar. He descubierto un grupo musical que he visto que tú habías descubierto antes, Mary, y no me habías contado. ¿Cuál? En el Instagrams. En el Instagram, sí. ¿Cuál? Un grupo musical que no me acuerdo cómo se llama, pero que me ha encantado. Espérate que No lo sabía. estoy buscando. Es que, claro, también Pero la canción... me pones la en unos canción, aprietos. Lo conoces perfectamente. ¿Sabes cuál es? Pero no me puedo meter en tu cabeza de momento. Sí puedes. Inténtalo. Oh, yeah. Pai, ¿cómo consigues meterte Ahí en ya la me cabeza? pillas. Mira, Eso mira, ya... Lo vas a reconocer rápidamente. A ver. Ya verás ya. Ahora, este grupo musical se ha convertido en el hit del confinamiento. Hoy les vamos a contar la terrible historia de Bernie Perry. Bernie
Perni fue engendrado una maravillosa noche estival. Nació en primavera. Y siempre se jactó Perni con sus amigos de que sus fiestas de cumpleaños eran las más hermosas, donde salía el sol, hacía buen tiempo y la gente podía correr en manga corta. ¡Qué buen clima! Llegó el 2020 y con él una pandemia. Contingencia. Y tuvo que buscar Perni nuevas maneras de celebrar su cumpleaños. Por videollamada. Así que en esas tenemos a Perni soplando las velas solo delante del ordenador. En soledad. Y esa canción se la queremos dedicar a Perni y a todas las personas que están cumpliendo años en estos momentos tan difíciles y que van a cumplir el peor cumpleaños de su vida. ¿Cómo digo? No me digas que no sabes quiénes son. Buscando... ¡Ay, los Stay Homas! Los Stay Homes, Sí. Stay Homas, que son una banda de música que se han quedado atrapados juntos durante el confinamiento. Tienen una Bueno, y terraza además- en Barcelona. Son extraordinarios músicos y están Son siendo muy la buenos. revelación. Más de 500.000 espectadores en algunos Salieron en de el sus New vídeos. Yorker, si no recuerdo mal. Es que son maravillosos. Y entonces ellos pertenecen tocan- a diferentes grupos de música, o sea que se han Son juntado buenísimos. y es una pasada. Stay Homas. Bueno, pues mañana hablaremos de ello y así os puedo poner un poquito más de este grupo musical tan divertido, tan maravilloso, que de pronto ha sido descubierto gracias al confinamiento. Improvisan musicales, improvisan instrumentos con trozos de cubo, con cajas de cartón. Dice que Andrea lleva 2 semanas recomendándolos aquí en la cabeza. Y cantan estupendamente bien. Bueno, pues así nos vamos. Mañana volvemos, mañana más, aquí en la cafetera. Gracias a todas por vuestra compañía. Gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias a vosotras. Y gracias de corazón a todos los mecenas que hacéis posible este programa, que posibilitáis que siga existiendo. Muchas gracias a quienes, os habéis suscrito. Gracias también a Francisco, que le acaba de hacer un regalo a su mujer, María Serrano. Una suscripción a la cafetera y con eso contribuye a que el programa siga vivo de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I wanna travel like Han Solo.